226 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Aunque el banquete no fue grande, los invitados eran todas figuras influyentes, además de miembros de la familia Targaryen. Allí estuvo la mano del rey Otto Hitor y su hija Alicent, el gran maestre Runciter, el maestro de barcos Corlys, el maestro de moneda Lyman Besbury y el comandante de la Guardia Real Raider, entre otros. Todos estos individuos eran figuras centrales en Desembarco del Rey, prácticamente reunidos en un solo lugar. Durante todo el banquete, Viserys sostuvo con fuerza la mano de Raider, como si temiera que desapareciera de repente. Presentó a Raider a todos los presentes uno por uno, detallando la identidad y los antecedentes de cada persona. La evidente estimación de que Viserys sentía por Raider era demasiado evidente. Casi todos los presentes pudieron darse cuenta de ello con un vistazo. Sin embargo, aunque todos entendieron claramente, nadie estaba dispuesto a romper el entendimiento tácito, ya que nadie quería ofender al rey en tal situación. Las conversaciones de Raider con todos fueron algo breves y superficiales. Parecía no estar dispuesto a revelar demasiado de sus pensamientos e intenciones. Todos estos viejos eran astutos, y cada palabra que pronunciaban estaba llena de significado oculto. Al menos 9 de cada 10 frases indagaban sutilmente en los antecedentes y el verdadero propósito de Raider. Después de todo, Viserys solo tenía una hija, Rhaenyra, y la alianza matrimonial estaba a punto de concretarse. ¿Significaba esto que dos poderosas familias de señores dragón estaban a punto de unir fuerzas? Esta pregunta despertó la curiosidad y el nerviosismo de todos, pues un matrimonio así podría conducir a cambios significativos en el poder. Durante este banquete, Raider permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Salvo alguna que otra broma, siempre evadía las preguntas de los demás con respuestas vagas. Respecto de este matrimonio, que claramente estaba motivado por el interés, Raider no ofreció explicaciones y no estuvo dispuesto a hablar más sobre ello, como si ignorara por completo lo que los demás pensaran de él. Era como un acertijo que permitía a esos viejos zorros adivinar en secreto e imaginar todo tipo de posibilidades en sus mentes. Podían ejercitar plenamente su imaginación para comprender los pensamientos y planos de Raider, pero Raider permanecía impasible, como si nada de eso le preocupara. Hubo dos razones por las que Raider aceptó casarse con Rhaenyra. En primer lugar, este matrimonio trajo consigo beneficios prácticos para él. A través de su unión con Rhaenyra, podría obtener más recursos y poder, lo que sin duda era una tentación muy atractiva. En segundo lugar, aunque Rhaenyra era todavía joven y aún no estaba completamente madura, ya mostró el prototipo de una belleza. Su apariencia era encantadora y su aspecto era realmente agradable a la vista. De esta manera, Raider no solo podía ganar riqueza y estatus sino también tener una hermosa esposa, logrando verdaderamente tanta riqueza como una esposa. Dadas tan favorables condiciones, no tenía motivos para rechazar el matrimonio. Sin embargo, la mano del rey Otto Hitor encontró muy difícil manejar la actitud de Raider. Intentó varias veces sondear las verdaderas intenciones de Raider a través de la conversación, pero Raider las esquivó hábilmente todas. Otto Hitor reflexionó para sí mismo. Este Raider es realmente un personaje duro. Después de una cuidadosa consideración, Otto Hitor decidió depositar su última esperanza en su hija, Alicent. Creía que con la inteligencia y el encanto de Alicent, ella podría extraer alguna información útil de Raider. Entonces, sutilmente le dirigió a Alicent, que no estaba lejos, una mirada significativa, indicándole que actuara. Alicent entendió y se acercó levemente, indicando que había captado la intención de su padre. Ella respiró profundamente, se recompuso y luego caminó hacia Raider con una sonrisa. La mirada de Raider se dirigió a una figura que se acercaba a él. Una chica vestida con un vestido largo verde esmeralda. Esta era la primera vez que vio a Alicent Hightower. Su apariencia era como un toque de verde fresco en primavera, aportando frescura y vitalidad. Aunque la muchacha aún era joven, ya había crecido hasta convertirse en una figura muy elegante, esbelta y alta, con un comportamiento gentil que revelaba un toque de inteligencia. Raider pensó que una mujer así seguramente ganaría el favor de muchos hombres en el futuro, y los acontecimientos demostraron que su pensamiento era correcto.
Alicent se acercó a Raider y primero realizó una elegante reverencia noble, sus movimientos tan fluidos como nubes fluyentes, sin la más mínima vacilación o error. Cada uno de sus gestos y sonrisas eran tan apropiados, que hacían que la gente no pudiera evitar quedar cautivada por ella. Además, las palabras de Alicent eran muy acertadas y sus modales, comedidos. Sumado a su apariencia limpia y hermosa, hacía imposible que alguien sintiera la más mínima antipatía hacia ella. Parecía muy hábil para conversar con la gente y, después de solo unas pocas palabras, naturalmente comenzó a charlar con Raider. Sus temas abarcaron desde la etiqueta cortesana hasta la literatura y el arte, y luego la situación política reciente. Alicent lo manejó todo con soltura, haciendo gala de sus amplios conocimientos y su mente aguda. Otto Hightower vio que su hija había comenzado a conversar con éxito con Raider, por lo que parecía y se acercó, luego simplemente saludó a Raider y se giró hacia un lado para conversar con el rey Viserys. Claramente lo hizo intencionalmente para darle a su hija y a Raider algo de espacio, permitiéndoles comunicarse mejor. Tras unas cuantas frases, Alicent, con aparente naturalidad, desvió la conversación hacia Rhaenyra. Su tono era amable, como si lo mencionara sin pensarlo, pero en realidad, estaba sondeando sutilmente la actitud de Raider hacia este matrimonio. Sin embargo, ante la indagación indirecta de Alicent, Raider no mordió el anzuelo como ella deseaba. En cambio, mostró una paciencia extraordinaria, sonriendo mientras miraba a Alicent y luego, de repente, cambió de tema y comenzó a elogiar su apariencia y comportamiento. Alicent, tu atuendo de hoy es realmente hermoso. Este vestido largo azul claro complementa perfectamente tu piel clara, realzando aún más tu elegante comportamiento. Las palabras de Raider fueron como una brisa primaveral, rozando suavemente los oídos de Alicent, haciéndola sonrojar levemente y sonreír. De esta manera, Raider desvió hábilmente la conversación, provocando que el plan original de Alicent fracasara. Pero no se desanimó. En cambio, siguió charlando con Raider. Sus temas abarcaron desde la moda hasta el arte, pasando por viajes y gastronomía. Ambos parecían tener intereses comunes y disfrutaban mucho de su conversación. Sin embargo, aunque Raider era muy conversador en su conversación con Alicent, siempre se adhirió a un principio: nunca discutir asuntos importantes relacionados con él mismo. Con los recuerdos de su vida anterior, sabía que hablar demasiado solía causar problemas innecesarios. Por lo tanto, incluso al conversar con una mujer hermosa, evitaba cuidadosamente temas que pudieran causar controversia o malentendidos. Raider, con alma de adulto, ya sabía qué decir y qué no decir. Ya hacía tiempo que había superado la edad en que no podía controlar la boca y dominaba a la perfección los matices del lenguaje. En su opinión, al interactuar con la gente, mantener una distancia adecuada y un sentido de misterio no solo podría evitar problemas innecesarios, sino también hacer que su relación sea más relajada y placentera. Mientras conversaban, Alicent cambió repentinamente de tema y mencionó a los misteriosos y poderosos dragones. Respecto a la información sobre los dragones, Raider no la ocultó como la familia Targaryen. En cambio, parecía bastante generoso, aparentemente sin importarle compartir algunos detalles irrelevantes. Raider habló elocuentemente y le dijo a Alicent que los cachorros de dragón recién nacidos desarrollan un apego y una confianza especial hacia sus crías. Con una alimentación adecuada y un contacto a largo plazo, fue posible intentar domesticar a estos pequeños. Después de todo, los dragones jóvenes tienen una inteligencia similar a la de los cachorros, lo que hace que sea relativamente más fácil establecer una relación cercana. Sin embargo, a medida que envejecen y crecen en tamaño, la inteligencia de los dragones también aumenta gradualmente. En esta etapa, incluso si el primer Dragon Rider lamentablemente falla, sus estándares para elegir un nuevo Dragon Rider a menudo se alinean con el primero. Esto se debe a que la personalidad y el temperamento del dragón han sido profundamente influenciados por el primer Dragon Rider durante su crecimiento. Por lo tanto, domesticar un dragón adulto es realmente difícil. Por el contrario, domesticar a un dragón joven es mucho más sencillo. Alicent escuchó la narración de Raider, registrando meticulosamente cada pieza de información valiosa, temiendo perderse algún detalle. Ella sabía que estas experiencias sobre la domesticación de dragones eran secretos absolutos dentro de la familia Targaryen y que nunca debían ser divulgadas fácilmente. El contenido de estas palabras, sin perder un solo detalle, necesitaba ser transmitido a Otto Hightower.
Tal vez sería de gran utilidad para las investigaciones de la ciudadela sobre los dragones. Recordó los días en que sirvió al difunto rey viejo Jaehaerys. En aquel entonces, él siempre permanecía en silencio sobre tales asuntos, como si su boca estuviera firmemente cosida y nunca mencionara una palabra. Sin embargo, su conversación con Raider le hizo sentir cierto cariño por él. Un punto que Raider no mencionó directamente fue que todo esto se basaba en poseer el linaje de Valiria, la familia del señor dragón. Sin este linaje especial, los humanos comunes, a los ojos de los dragones, eran como ovejas de dos patas, que quizás solo se diferenciaban en su composición proteica. Justo cuando Raider y Alicent estaban enfrascados en una conversación, Rhaenyra, que no estaba lejos, presenció la escena. Por alguna razón, en su corazón surgió la idea errónea de que su mejor amiga le estaba robando a su hombre. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza, como si intentara sacar ese pensamiento absurdo de su mente. Después de todo, ella conoció muy bien el carácter de Raider. Era malhumorado, estaba motivada por el lucro y nunca hacía nada sin obtener un beneficio. Si uno quisiera su ayuda, sería más difícil que ascender al cielo sin ofrecerle beneficios suficientes. Rhaenyra se deslizó hacia adelante con gracia, como un elegante cisne blanco, y se acercó a Raider y Alicent, interrumpiendo su conversación. Su mirada, aguda como una antorcha, cayó directamente sobre Raider y dijo suavemente: «Hablemos a solas». Antes de terminar de hablar, Rhaenyra extendió la mano sin dudarlo y agarró firmemente la mano de Raider, como si fuera el gesto más natural. Su acción fue decisiva y firme, sin darle a Raider oportunidad de negarse. Así, tiró de Raider y, sin mirar atrás, salió directamente del salón de banquetes, dejando a Alicent sola. Su rostro aún mostraba esa sonrisa apropiada, pero sus ojos revelaban un indicio de disgusto imperceptible. Los dos caminaron por el largo pasillo sin decir palabra alguna durante el camino. Finalmente llegaron ante una alta torre, que se alzaba solitaria en un rincón del patio del castillo, desierta y excepcionalmente silenciosa. Raider se detuvo, miró a Rhaenyra y preguntó: «¿Qué quieres decirme?». Su voz era baja y suave, aparentemente llena de anticipación para la próxima conversación. Rhaenyra respiró profundamente, como si hubiera tomado una decisión, luego mordió suavemente sus labios de color rojo cereza y dijo con seriedad: «Después de casarme contigo, me convertiré en la heredera de la princesa heredera. Haré todo lo posible para ser una buena esposa, pero también espero recibir todo tu apoyo. El poder del trono de hierro, espero que podamos compartirlo». Los labios de Raider se curvaron ligeramente, revelando una media sonrisa. Claramente no se inmutó ante la refutación de Rhaenyra. Él respondió con naturalidad: «Ah, ¿sí? ¿Estás tan seguro de que tu padre no tendrá más hijos?». El cuello de Rhaenyra se tensó aún más. Sostuvo la mirada de Raider sin pestañear. La terquedad y la determinación en sus ojos se hicieron más evidentes. «Perder». Su voz se elevó levemente, con un matiz de falta de voluntad para mostrar debilidad. Al ver esto, la sonrisa de Raider se volvió más burlancia. Dijo con indiferencia: «No lo olvides, tu madre aún es joven y es perfectamente capaz de darle otro hijo a tu padre. Para entonces, su supuesto estatus de princesa heredera probablemente se desvanecerá como nubes fugaces». El rostro de Rhaenyra se volvió cada vez más sombrío. Apretó los dientes, aparentemente tratando de reprimir su ira interior. Sin embargo, cuando volvió a hablar, su voz, aunque baja, revelaba una crueldad escalofriante. «No tendré hermanos menores en el futuro». Esta frase fue como un trueno en los oídos de Raider. No pudo evitar quedarse atónito. Su burla inicial fue reemplazada instantáneamente por curiosidad. Miró a Rhaenyra, tratando de descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras a partir de su expresión y sus ojos. Raider extendió lentamente su mano y ahuecó la barbilla de Rhaenyra, haciendo que su mirada se encontrara con la suya inevitablemente. En ese instante, vio la determinación y la crueldad en los ojos de Rhaenyra. Una resolución de no descansar hasta lograr su objetivo. Parecía que en esos pocos días habían sucedido muchas cosas que habían provocado un cambio tan significativo en ella. Raider miró su rostro obstinado pero enojado y, después de un momento de silencio, dijo lentamente: «Si puedes desempeñarte bien y satisfacerme en los próximos días, entonces no me importaría recomendarte algo de ayuda». Al oír esto, el corazón de Rhaenyra se encogió. Inmediatamente se dio cuenta de que esta era una oportunidad única.
Después de mucha deliberación, tomó una decisión. Sin importar el costo, ascendería al trono de hierro y ejercería el poder absoluto. Solo entonces pudo liberarse completamente del destino de ser manipulada por otros. Después de un breve intercambio, pareció haber alcanzado un entendimiento tácito entre ambos, formándose una alianza temporal. 2 días después, todos los señores y representantes nobles, excepto los señores de Dorne, se reunieron en el Gran Sect. Con Viserys rodeado por la multitud, se celebró una gran y solemne ceremonia de coronación. Durante esta ceremonia, Viserys fue coronado oficialmente rey de los 7 reinos y recibió los títulos de rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Numerosos señores se acercaron uno tras otro para jurar lealtad al nuevo rey. Sus juramentos resonaron bajo la cúpula del Sect, pareciendo excepcionalmente solemnes y dignos. Sin embargo, Rhaegar se mantuvo a un lado, observando todo con una mirada fría. Reflexionó para sí mismo. Entre quienes juraron lealtad, ¿cuántos eran verdaderamente sinceros? Solo el cielo sabe la respuesta. Después de la ceremonia, Viserys permaneció en la plataforma alta, sosteniendo en alto la espada larga a fuego oscuro, su hoja brillando con una luz fría, como si proclamara la determinación y majestad de su dueño. Su voz, como un trueno, resonó por toda la plaza. Yo, Viserys Targaryen, declara la guerra de Dorne. Esta declaración fue como una piedra gigante arrojada a un lago, provocando 1000 ondas. Los señores que acababan de jurar lealtad, aunque cada uno tenía sus propios cálculos, en ese momento nadie se atrevió a objetar. Porque todos sabían que esto no era solo una guerra, sino una oportunidad para que el nuevo rey estableciera su autoridad. Aunque el reino acababa de experimentar una guerra brutal entre los vivos y los muertos, y todos los señores habían sufrido grandes pérdidas y debían haber estado recuperándose y recobrando sus fuerzas. Sin embargo, esta guerra era inevitable, ya que afectaba al poder y la influencia del rey. Cualquier oposición a esta guerra sería considerada como un desafío abierto a la autoridad de Viserys. La noticia se expandió como un reguero de pólvora por los 7 reinos. La casa Martell de Dorne ya lo esperaba desde hacía tiempo. Desde que la muerte del príncipe de Dorne expuso sus intrincados vínculos con la familia Targaryen, la princesa de Dorne ya había comenzado a prepararse para la guerra. Esta anciana princesa se dirigió personalmente a su ejército y, sin dudarlo, fue la primera en invadir las tierras de la tormenta. Aunque la casa Baratheon resistió ferozmente, bajo el fiero ataque del ejército dorniense, apenas pudo resistir. Al enterarse de las acciones de Dorne, Viserys respondió rápidamente. Ordenó a Daemon y Corlys que lideraran ejércitos respectivamente, atacando a Dorne simultáneamente desde las tierras de la tormenta y los peldaños de piedra. Los dos ejércitos sumaron 300.000 soldados y en la guerra también participaron 3 poderosos dragones. El plan de Viserys era astuto. Esperaba derrotar rápidamente a la casa Martell a través de esta guerra rápida y hacer que se sometieran a su gobierno lo antes posible. Pero los dornienses eran verdaderamente los más duros de entre los huesos. Su tenacidad y resistencia eran asombrosas. En la guerra contra los dragones, el pueblo dorniense había acumulado una rica experiencia, sobresaliendo especialmente en la guerra de guerrillas y la guerra de túneles, tácticas que empleaban con gran habilidad. Frente a poderosos dragones, el ejército dorniense nunca se atrevió a enfrentarlos tontamente, sino que usó astutamente el complejo y duro terreno de Dorne para resistir obstinadamente la ofensiva del enemigo. Rhaegar no tenía ningún interés en la guerra entre la familia Targaryen y la casa Martell. Después de que él y Rhaenyra celebraran una gran boda en desembarco del rey, su tacaño suegro, Viserys, comenzó a sondearlo con frecuencia, con la esperanza de que interviniera en la guerra contra Dorne. La mente de Rhaegar era tan clara como un espejo. Naturalmente comprendió los deseos de Viserys. Nada más que querer que su dragón participe en la guerra para mejorar la fuerza de la familia Targaryen. Sin embargo, Rhaegar no tenía mucho entusiasmo por esta guerra. Después de todo, no sentía ningún odio profundo por el pueblo dorniense y ya había aceptado su compensación. En su opinión, romper su promesa de participar en la guerra no fue una decisión sabia. Además, el número de soldados reclutados por Rocadragón actualmente era menos de 30.000, lo que era apenas una gota en el océano para la guerra de Dorne, y no jugaría ningún papel sustancial. A menos que Ghidorah participara en la guerra, sería casi imposible derrotar rápidamente a la casa Martell y obligar a Dorne a someterse.
Entonces, Raider hizo oídos sordos a las quejas de Viserys. Sintió que en lugar de escuchar las tonterías de Viserys, bien podría regresar a Rocadragón en su dragón para tener algo de paz y tranquilidad. Apenas 2 días después de regresar a Rocadragón, Raider recibió inesperadamente una carta personal del príncipe de Pentos. Cuando terminó de leer la carta, un fuerte sentimiento de ira y decepción surgió en su interior. El contenido de la carta lo conmocionó y lo consternó, ya que el príncipe y los arcontes de Pentos habían demostrado tanta incompetencia y estupidez frente a un enemigo formidable como Braavos. Raider había enviado claramente 2 poderosos dragones para atacar a Braavos, que no solo mataron con éxito al Señor del Mar, sino que también destruyeron una gran cantidad de edificios, causando inmensas pérdidas a Braavos. Se podría decir que Braavos debe haber sido severamente debilitado por este ataque. Incluso si pudiera elegir un nuevo Señor del Mar lo más rápido posible, su unidad interna y la estabilidad podrían no ser restauradas rápidamente. Sin embargo, en un momento tan oportuno, cuando el oponente estaba plagado de problemas internos y externos, Pentos había perdido la guerra tan rápidamente. Y ahora habían enviado una petición de ayuda a Raider, con un tono absolutamente servil, como si hubieran perdido por completa la confianza y la dignidad. Cuanto más pensaba Raider en ello, más furioso se ponía. Tiró la carta sobre la mesa, maldiciendo furiosamente. Esta gente no es más que un montón de inútiles. Les di una oportunidad tan buena y siguen siendo tan inútiles. Después de que su enojo se calmó, Raider decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Intervendría temprano y manejaría la situación él mismo. Entonces le ordenó al guardia que estaba afuera de la puerta. Ve y llama a Douglas por mí. No mucho después, Douglas entró apresuradamente en la habitación. Raider lo miró y preguntó directamente. ¿Cuántas tropas tenemos ahora? Si tomamos una ciudad-estado, ¿seríamos capaces de hacerlo? La expresión de Douglas cambió ligeramente y respondió rápidamente. Mi señor, aunque tenemos más de 20.000 hombres, si los atrajéramos a todos, Rocadragón perdería suficientes fuerzas protectoras. Había un dejo de preocupación en su voz, indicando claramente alguna dificultad con esta decisión. Sin embargo, Raider levantó la mano sin vacilar para interrumpirlo y dijo con firmeza. No hay necesidad de preocuparse por la defensa de Rocadragón. Dejaré 2 dragones aquí. Con ellos presentes, nadie se atrevería a causar problemas fácilmente. Las palabras de Raider estaban llenas de confianza y dominio, sin dejar lugar a dudas. Al ver que Raider ya había tomado una decisión, Douglas no dijo nada más y asintió en respuesta. Sí, mi señor. Entiendo. Dirigiré inmediatamente la flota y los soldados para partir primero hacia Pentos. Aunque todavía se sentía un poco incómodo, ya que Raider había tomado su decisión, solo podía llevarla a cabo con resolución. Raider se mostró satisfecho y luego dijo. Muy bien, ve primero. Yo te seguiré en un dragón y me reuniré contigo lo antes posible. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Douglas parado allí, sumido en sus pensamientos. Douglas observó la figura de Raider que se alejaba y no pudo evitar suspirar. Parece que la guerra es inevitable. Nuestro príncipe claramente va a intervenir en la guerra entre esas 2 ciudades-estado. Respiró profundamente y luego se giró para dar órdenes a los soldados para que se prepararan para la partida. Raider montó alegremente el ancho lomo de Gluton, sintiendo sus fuertes y poderosos músculos temblar sutilmente debajo de él. Le dio una suave palmadita en el cuello a Gluton, indicándole que despegara. Gluton dejó escapar un rugido bajo, expandiendo sus enormes alas y se elevó hacia el cielo como un bombardero pesado, a toda velocidad hacia el cráter volcánico más grande de Rocadragón. El humo y la lava abrasadora que salían del cráter del volcán no inmutaron a Gluton en lo más mínimo. Se abrió paso hábilmente a través del denso humo, aterrizando finalmente en el nido del dragón ya construido cerca del cráter del volcán. Raider desmontó de Gluton y entró en el nido del dragón, donde había una gran cantidad de huevos de dragón cuidadosamente ordenados. Estos huevos eran la primera tanda de su ejército mágico de dragones. Colocar los huevos de dragón cerca del cráter del volcán fue un movimiento cuidadosamente planeado por Raider. Sabía profundamente que el poder mágico del volcán tenía un efecto acelerador significativo en la incubación y el crecimiento de los huevos de dragón. Aquí, los huevos de dragón podrían absorber completamente el poder mágico del volcán, y después de la eclosión, con amplio poder mágico, su tasa de crecimiento superaría con creces lo ordinario.
Raider miró estos huevos de dragón con satisfacción, como si ya pudiera ver la magnífica vista del poderoso ejército del dragón mágico elevándose en el cielo en el futuro. Se dio la vuelta y salió del nido del dragón, dándole a Gluton la orden de cuidar los huevos de dragón. Gluton yacía obedientemente a la entrada del nido del dragón, fingiendo dormir. Su enorme cuerpo era como una fortaleza inexpugnable, protegiendo la seguridad de los huevos de dragón. Después de completar todo esto, Raider saltó sobre la espalda de Ghidorah, quien había estado esperando durante mucho tiempo. Ghidorah, al sentir la llegada de Raider, dejó escapar un grito de alegría, luego batió sus alas y se elevó hacia el cielo como un meteorito en llamas, acelerando hacia la dirección en la que la flota había partido. Al mismo tiempo, Ym y Aegon, de pie en la cima del pico de fuego, también vieron las figuras de Raider y Ghidorah. Intercambiaron miradas y luego inmediatamente se elevaron en el aire sin dudarlo, siguiendo de cerca a Raider y Ghidorah. Mientras tanto, dentro de la ciudad-estado de Pentos, el príncipe Nerys ya estaba tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. La derrota en esta batalla había causado gran descontento entre los gobernadores de la ciudad-estado. Todos acusaron a Nerys de mando incompetente, y algunos incluso quisieron convertirlo en chivo expiatorio para que cargara con la responsabilidad de esta derrota. Sin embargo, la responsabilidad de esta derrota en realidad recayó enteramente en el exceso de confianza de Kelly. Ese tonto no solo perdió su propia vida sino que también implicó a Nerys. Nerys estaba lleno de remordimientos y se culpaba constantemente por haber elegido a Kelly como comandante del ejército en primer lugar. Ahora, Nerys estaba sentada en ascuas en su estudio, esperando ansiosamente la respuesta de Raider. A medida que pasaba el tiempo, minuto a minuto, su estado de ánimo se hacía más pesado. Finalmente, después de una larga espera, un sirviente entregó la respuesta de Raider. Nerys tomó la carta con entusiasmo, sus manos temblaban ligeramente. Abrió el sobre con cuidado, desdobló la carta y su mirada recorrió rápidamente el contenido. Cuando vio que Raider había aceptado enviar tropas para ayudar, un gran peso finalmente se le quitó del corazón. Dejó escapar un largo suspiro, como si toda su fuerza se hubiera agotado en un instante, y se desplomó en la silla de respaldo alto como un globo desinflado. Con Raider como un poderoso aliado externo, Nerys sintió que ya no estaba tan nervioso e indefenso, tanto interna como externamente, como antes. Ahora, su único objetivo era salvar su propia vida. Ya no tenía tiempo para preocuparse por otras cosas. En cuanto a aquellos gobernadores tontos, que todavía se engañaban a sí mismos pensando que podían sacrificarlo como chivo expiatorio, eso era verdaderamente una ilusión. Nerys juró en secreto que nunca les permitiría tener éxito y que les haría saber a esas personas que no se dejaba intimidar tan fácilmente. Nerys estaba sentada en su escritorio del estudio, con el rostro sombrío. Llamó a su confidente, Ryan, y le ordenó con severidad. Vayan y vigilen de cerca a esos gobernadores que más ruido hacen. Registren cada uno de sus movimientos con detalle. Además, hagan todos los preparativos para recibir la llegada del señor dragón. Ryan hizo una respetuosa reverencia, indicando su comprensión, y luego respondió. Todo será como lo deseas. Su voz era baja y firme, revelando la importancia y determinación que ponía en la tarea. Con eso, Ryan salió lentamente del estudio, con pasos firmes y ligeros, como si temiera perturbar los pensamientos de Nerys. Su figura desapareció en la puerta, luego rápidamente fue a cumplir las órdenes. Al mismo tiempo, la flota de Raider navegaba hacia el puerto de Pentos a una velocidad asombrosa. Esta flota era enorme, con numerosos barcos y soldados, como un poderoso torrente que se acercaba rápidamente a la costa. Cuando la flota llegó al puerto, una gran cantidad de barcos y soldados apareció ante la vista de la gente, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Los pescadores estaban ocupados trabajando en el puerto, los barqueros se preparaban para zarpar y los trabajadores del muelle cargaban y descargaban mercancías, pero cuando vieron esta enorme flota, todos detuvieron su trabajo al unísono y mantuvieron la distancia. La bandera del dragón dorado de 3 cabezas que ondeaba en la flota ondeaba al viento. Aunque pocos en Pentos la reconocerían, cuando 3 dragones gigantes aparecieron repentinamente en el cielo sobre el puerto, todo se volvió evidente. Los 3 dragones gigantes tenían cuerpos enormes cubiertos de escalas duras. Volaban en círculos en el aire, emitiendo rugidos de dragón bajos, como proclamando su existencia y majestuosidad al mundo.
Esta escena dejó atónitos a todos. Finalmente comprendió el significado de aquella bandera. Una poderosa familia de señores dragón había llegado a Pentos. La flota de Raider entró lentamente en el puerto, con sus enormes velas ondeando al viento, como anunciando su llegada a la ciudad. Ryan ya estaba de pie en el muelle, detrás de él un grupo de soldados bien entrenados, perfectamente alineados, esperando la llegada de Raider. En el momento en que Raider pisó tierra, Ryan se adelantó rápidamente y dijo respetuosamente: Bienvenido, Lord Raider. Todo ha sido preparado según sus instrucciones. Raider asintió, su mirada recorrió a los soldados detrás de Ryan y se mostró con satisfacción. Liderado por Ryan, Raider pasó por el puerto y entró en la ciudad. Pronto llegaron a un magnífico palacio, la residencia del príncipe Nerys de Pentos. Las puertas del palacio estaban abiertas y Nerys estaba en la entrada, con una sonrisa en su rostro, dando la bienvenida a la llegada de Raider. Después de un breve intercambio de cortesías, Raider fue invitado a una sala de conferencias dentro del palacio. La sala de conferencias estaba amueblada de forma sencilla pero solemne, con una gran mesa de conferencias que dominaba el centro de la sala, rodeada de cómodas sillas. Ante un gesto de Nerys, Raider tomó el asiento principal en la mesa de conferencias, con Ryan y varios otros generales importantes sentados a su lado. Nerys, por otro lado, estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa de conferencias, frente a Raider. Raider tomó una carta de su Wei y la colocó suavemente sobre la mesa, luego dijo en un tono plano pero innegablemente imponente: Esta es tu súplica de ayuda escrita a mano. Él trajo dragones y soldados. Ahora quiero escuchar tu decisión. La expresión de Nerys cambió ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Sonrió y dijo: Mientras mi familia y yo podemos salvarnos, estoy dispuesto a jurarte lealtad. Raider se siente satisfecho. Se levantó de su asiento, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Después de un rato, se dio la vuelta y le dijo a Nerys: Muy bien, estoy satisfecho con tu respuesta. Entonces, ¿a qué distancia están las tropas de Bravos de Pentos? Nerys pensó por un momento y respondió: 5 días como máximo, y llegarán a Pentos. Raider irritante, su sonrisa revelaba un toque de confianza y crueldad. Entonces todavía tenemos mucho tiempo, dijo. Antes de que lleguen, tenemos que desalojar a esa gente desobediente. Nerys naturalmente entendió el significado detrás de las palabras de Raider, y no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Aunque nominalmente soy el jefe de Pentos, esta situación en realidad no es sencilla. Entre estas 40 familias, 29 se oponen a mí, lo que hace que sea bastante difícil para mí manejarlo. Las comisuras de la boca de Raider se curvaron ligeramente hacia arriba, formando un arco cruel, su tono frío y resuelto. Dame la lista de estas familias que se oponen a ti. No pasará mucho tiempo antes de que estas 29 familias desaparezcan de Pentos. Al oír esto, Nerys sintió un escalofrío. Conocía muy bien los métodos despiadados de Raider, pero en realidad había previsto tal situación. Aunque su corazón ya estaba revuelto, todavía se obligó a reprimir sus emociones, adoptando una fachada tranquila y serena, y lentamente entregó la lista que Ryan había grabado previamente. Sin embargo, la mano ligeramente temblorosa de Nerys todavía delataba su inquietud interior. Raider tomó la lista sin expresión alguna, sin siquiera mirarla, y dijo directamente: Organicen que su gente coopere con nuestras acciones. Actuaremos esta noche. La voz de Nerys sonó un poco ronca. Dudó un momento, pero finalmente dijo: Haré que mi confidente, Ryan, guíe a la gente para que te ayude en tus acciones. Raider agitó sin expresión alguna la lista que tenía en la mano, como si fuera un simple trozo de papel, pero su tono tenía una autoridad y un mando innegables. Después de esta noche, el resto dependerá de ustedes. En 3 días, todo Pentos debe volver a la normalidad. Nerys se paró frente a Raider, con una fina capa de sudor perlándose en su frente. Tragó saliva con nerviosismo, con la voz ligeramente temblorosa al responder: Las familias restantes me siguen. Haré todo lo posible para que todo vuelva a la normalidad en 3 días. No se preocupen. Al oír la afirmación de Nerys, la expresión de Raider no cambió mucho. Simplemente avanzando levemente, aparentemente satisfecho con la respuesta de Nerys. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Nerys de pie en el lugar, exhalando un suspiro de alivio.
Después de regresar al campamento, Ryder caminó directamente hacia Douglas y sin piedad le arrojó la lista frente a él. La lista revoloteó en el aire y finalmente aterrizó a los pies de Douglas. Lleven a la gente a la ciudad esta noche. Ni una sola de estas familias de la lista podrá quedar con vida. La voz de Ryder era fría, sin rastro de emoción. Alguien te ayudará a completar la tarea, y mis dragones también cooperarán con tus acciones. Douglas se agachó apresuradamente para recoger la lista del suelo. La aferró con fuerza, como si fuera un documento crucial de vida o muerte. Rápidamente escaneó los nombres de las familias y luego los memorizó uno por uno. Entendido, mi señor, respondió inmediatamente Douglas, su voz revelando decisión y determinación. Ryder simplemente agitó su mano, indicándole a Douglas que llevara al cabo la misión. Douglas lo reconoció, luego se dio la vuelta y se apresuró a irse, sus pasos parecían algo apresurados, evidentemente ansioso por organizar las acciones de esa noche. La noche en Pentos no era un silencio sepulcral, sino que estaba iluminada por lámparas encendidas, formando una clara línea divisoria. Esta línea divisoria separaba claramente a los esclavos de los nobles. Dentro del muro negro, las luces brillaban y la vida nocturna de los nobles dueños de esclavos apenas comenzaba. No dejaron de divertirse al caer la noche, sino que se deleitaron bajo las luces. Sin embargo, fuera del muro negro reinaba una tranquilidad oscura, propia de los esclavos oprimidos. Sin embargo, esa noche tranquila estaba a punto de romperse. Con Nerys, el líder, como hombre interno, los 20.000 soldados de Ryder, como fantasmas, atravesaron fácilmente el imponente muro negro y entraron en el área central de la ciudad de Pentos. Así comenzó una purga sangrienta. Esta batalla fue sin suspenso. El ejército de Ryder era como lobos y tigres, imparables. Arrasaron con la ciudad y, dondequiera que iban, la sangre salpicaba y se oían gritos. Los nobles propietarios de esclavos, ante un ataque tan repentino, no tenían poder para defenderse. Ryder sabía que la clave a esta batalla era atravesar rápidamente las defensas del enemigo, por lo que pidió a Ghidorah que lo ayudara en la oscuridad. Ghidorah, una bestia titán capaz de invocar rayos, ataca periódicamente desde el cielo con sus rayos dorados, eliminando con precisión los obstáculos que encontraban los soldados. Los muros del castillo, antaño difíciles de cruzar, se derrumbaron bajo los feroces rayos, convirtiéndose en ruinas. Douglas era muy bueno levantando la moral. Inmediatamente le otorgó a Ryder el título de Dios Dragón, lo que provocó que todos los soldados cayeran en un frenesí, desatando al máximo su poder de combate. La batalla continuó hasta la medianoche antes de finalmente amainar. Incluso con el horrible muro negro que los separaba, los sonidos de la lucha dentro del muro negro y la conmoción masiva cuando cayó el rayo dorado no podrían haber pasado completamente desapercibidos para los esclavos, la gente común y los comerciantes del exterior. Sin embargo, el imponente muro negro, que se extendía hasta las nubes, actuaba como una jaula irrompible, aislando completamente el interior del exterior e impidiendo que el clamor del interior del muro llegara más allá. Nerys era muy consciente de esto, por lo que ordenó a su confidente más confiable, Ryan, que liderara un equipo para vigilar estrictamente las entradas y salidas del muro negro. A menos que alguien pudiera caminar sobre las paredes como un pájaro, absolutamente nadie podría cruzar esta barrera infranqueable. Algunos comerciantes comenzaron a preocuparse, temiendo que los cambios dentro del muro negro afectaran sus negocios. Sin embargo, la mayoría de los esclavos mostraron una actitud insensible ante los combates dentro del muro. Simplemente se quedaron de brazos cruzados y continuaron con sus miserables vidas. Solo unos pocos esclavos intentaron aprovechar la oportunidad de escapar, pero sus acciones generalmente eran descubiertas rápidamente y asesinadas por los guardias, y los escapes verdaderamente exitosos eran extremadamente raros. A medida que el sol salía lentamente y comenzaba un nuevo día, Pentos parecía volver a su antigua tranquilidad. Sin embargo, la ciudad-estado había caído en un estado de parálisis. La muerte de numerosos nobles creó un vacío de poder e influencia que era urgente llenar y redistribuir. La otrora espacioso gran salón del consejo ahora parecía algo vacío. Ryder estaba sentado en el asiento principal, su figura parecía especialmente alta contra el telón de fondo del alto trono. Nerys se sentó tranquilamente a un lado, su presencia añadía una atmósfera solemne a toda la escena.
Sin embargo, en marcado contraste con el vacío de los asientos de cabeza y segundo piso, los asientos de abajo estaban ocupados por representantes de las 10 familias restantes de Pentos. Habían sido una vez los dueños de esta ciudad, poseyendo poder supremo y riqueza, pero ahora estaban apiñados como codornices asustadas, sentados en las posiciones más bajas. Sus lujosas túnicas estaban empapadas de sudor frío, como si estos antiguos gobernadores hubieran perdido toda su dignidad y confianza en ese momento. Raider miró a su alrededor, observando a esos individuos una vez arrogantes ahora tan humildes, y una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Se levantó lentamente y su alta figura parecía aún más imponente en la sala del consejo. De ahora en adelante, la voz de Raider resonó en el pasillo vacío, con una autoridad innegable: me haré cargo de todo Pentos. Su mirada recorrió el rostro de cada representante. Mientras obedezcan, todos vivirán. Estas palabras golpearon los corazones de todos como un pesado martillo. Nadie se atrevió a expresar la más mínima objeción. Los representantes asintieron repetidamente, asintiendo profusamente, cada uno más dócil y obediente que el anterior. Claramente, la purga de anoche había infundido suficiente terror en ellos, sumiéndolos completamente en el miedo. Raider observó las reacciones de todos con satisfacción, luego se volvió hacia Nerys y dijo: restaura el orden en la ciudad y el comercio en el puerto lo más rápido posible. Haré que Douglas te ayude. Sus palabras fueron concisas y decisivas, revelando su control sobre la situación y claras exigencias para la tarea. Aunque Nerys sintió cierta insatisfacción, comprendió profundamente las intenciones de Glass, por lo que no se atrevió a refutarlo en lo más mínimo, solo hizo reverencias y acumuló repetidamente, indicando que sin duda cumpliría. Sabía muy bien que Glass estaba allí para vigilarlo y que si cometía incluso un pequeño error, tal vez ni siquiera pudiera salvar su vida, y mucho menos su posición como jefe de Estado. En ese momento, Nerys ya no tenía vuelta atrás. Solo podía aceptar la realidad a regañadientes. Sin embargo, poder salvar su vida y su posición como jefe de Estado, fue una bendición disfrazada. Además, someterse a la orden del Rey Dragón no parecía ser algo particularmente vergonzoso para Nerys. En ese momento, lo único que podía pensar era en cómo establecer una buena relación con este nuevo amo para poder sobrevivir mejor en los días venideros. Mientras Nerys estaba sumido en sus pensamientos, Pentos experimentó un cambio drástico de la noche a la mañana. A pesar del cambio de gobierno, la ciudad recuperó rápidamente su vida civil y el comercio a una velocidad asombrosa. Raider era claramente un líder muy capaz. Primero se dedicó a reorganizar el ejército y a controlar firmemente el poder militar, decididamente nombró a Marcus como comandante y nombró a Ryan como su adjunto, responsable de reorganizar a los soldados que habían sido sometidos la noche anterior. Después de un cuidadoso despliegue y arreglos, Raider amplió con éxito los 20.000 hombres que trajeron de Rocadragón a 50.000, más del doble de su número. Esto fortaleció enormemente su poder militar y su control sobre Pentos se hizo aún más estable. El tiempo pasó volando, y 3 días pasaron en un instante. Durante esos 3 días, las operaciones de Pentos habían vuelto a su ritmo habitual. Todo parecía tan tranquilo y ordenado. Sin embargo, ese día, un visitante inesperado rompió la tranquilidad. Llegó un enviado de Braavos. Como enviado del partido victorioso, mantuvo la cabeza en alto y su rostro resplandecía de triunfo. Debido al viaje apresurado, no tuvo tiempo de preguntar sobre la situación real en la ciudad y, naturalmente, no tenía idea de que Pentos había cambiado de manos. Raider observó al enviado, que parecía exactamente un payaso, con un rostro inexpresivo, escuchándolo alardear elocuentemente sobre la fuerza del ejército de Braavos y lo fácilmente que habían derrotado a Pentos. No solo eso, sino que este ignorante enviado incluso hizo exigencias exorbitantes, pidiendo una enorme indemnización y exigiendo la cesión de las tierras fértiles entre las dos ciudades, así como el control de las vías fluviales. Raider reprimió su irritación interior y escuchó sin alguna expresión mientras el enviado parloteaba incesantemente. Finalmente, no pudo evitar volverse hacia Nerys, que estaba a su lado, y preguntó débilmente: ¿crees que es mejor colgarlo o decapitarlo? Nerys casi no lo dudó y soltó: decapítenlo. Enviarle la cabeza hacia atrás probablemente tendría un mejor efecto. Los labios de Raider se curvaron ligeramente hacia arriba, revelando una sonrisa débil e imperceptible.
Apoyó la mano sobre la mesa, inclinó ligeramente la cabeza y miró a Nerys, diciendo con una media sonrisa. Ya que lo elegiste tú, entonces lo haces. Al oír esto, Nerys inmediatamente se levantó sin decir palabra y bajó las escaleras. Tomó una espada larga y afilada de una doncella cercana y luego caminó con paso firme hacia el enviado, quien estaba siendo obligado a arrodillarse por los guardias. Fue solo entonces que el enviado, que había estado alardeando antes, de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación como si despertara de un sueño. Pero ya era demasiado tarde. La espada de Nerys se destelló, una luz fría brilló y la cabeza del enviado se separó instantáneamente de su cuerpo, rodando al suelo. Y sus ojos, incluso en la muerte, todavía estaban llenos de un terror y una desesperación increíble. Nerys miró sin expresión la cabeza sangrante del enviado en el suelo, como si fuera la cosa más común. Casualmente tomó la cabeza con su mano izquierda como si fuera un pollo y luego, sin prisa, se la entregó al guardia que estaba a su lado. Entregue su cabeza al Señor del Mar lo más rápido posible. La voz de Nerys era fría y despiadada, como si no se tratase de la cabeza de una persona viva, sino de un objeto sin valor. El guardia estaba visiblemente nervioso. Extendiendo con cuidado ambas manos y tomó la cabeza, cuyos ojos aún estaban abiertos por la muerte. Los ojos de la cabeza todavía estaban muy abiertos, aparentemente llenos de miedo y desgana ante la muerte. El guardia no se atrevió a mirar otra vez. Agarró fuertemente la cabeza y luego abandonó rápidamente el salón, temeroso de que un momento de retraso le valiera una reprimenda de Nerys. Raider observó todo esto desde un costado, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Lentamente comenzó a aplaudir, expresando su admiración por la decisión y crueldad de Nerys. Bien hecho, Nerys, dijo Raider. Pentos está en tus manos. Creo que manejarás bien las cosas aquí. Nerys inmediatamente se arrodilló sobre ambas rodillas e inclinó la cabeza, diciendo: Deseo servir a mi rey. Su voz estaba llena de asombro y humildad, careciendo por completo de la frialdad que mostró cuando levantó la cabeza antes. Raider se mostró satisfecho, luego ya no miró a Nerys, que estaba medio arrodillada, y se giró para salir del pasillo. Sus pasos eran firmes y poderosos, como si el mundo entero estuviera bajo su control. Es hora de lidiar con Braavos, pensó Raider. Condujo a su ejército grandiosamente desde Pentos, marchando hacia Braavos. El número de tropas en esta expedición era menor que la anterior, pero todos los soldados no estaban preocupados. Porque el dragón mágico gigante que volaba en el cielo hizo que todos los soldados comprendieran que el resultado de esta guerra ya no estaba en suspenso. El nuevo señor del mar de Braavos contempló la cabeza solitaria del enviado que había regresado, y aunque una oleada de ira surgió en su corazón, no dejó que la ira nublara su mente y le haría perder la razón. Después de todo, un evento inusual debía tener una razón. Él lo sabía bien, así que convocó de inmediato a sus subordinados que habían acompañado al enviado a Pentos. Exigiendo que informen los detalles del incidente y determinado con qué audacia los gobernadores de Pentos se atrevieron a actuar de tal manera. Después de escuchar el informe de sus subordinados, las dudas del señor del mar se confirmarán gradualmente. Básicamente podía concluir que Pentos ya se había sometido al rey dragón. Esta noticia fue como un trueno que explotó en su corazón. Esto significaba que un poderoso rey dragón estaba a punto de resurgir en el continente de Esos, y su impulso probablemente sería imparable. Es bien sabido que el terror de los dragones mágicos está más allá de las palabras. Ya fuera la ballesta de escorpión o la balista mata dragones, estas poderosas armas creadas por humanos parecían tan impotentes cuando se enfrentaban a un colosal dragón mágico adulto, completamente incapaces de infligir un daño sustancial. Si no se encontraba ningún método efectivo para contrarrestar a los dragones mágicos, entonces el resultado de esta guerra parecía ya predeterminado. Estaban destinados a sufrir una derrota aplastante. Pensando en esto, las cejas del señor del mar se fruncieron fuertemente y ordenaron decisivamente que todos los miembros principales fueran notificados inmediatamente para que vinieran y discutieran contramedidas. Sin embargo, frente a dragones mágicos tan poderosos, todos se devanaron los sesos pero aún no pudieron encontrar una solución viable. La balista gigante mata dragones ya era el arma antidragones más poderosa que los humanos comunes podían crear, y los llamados hechiceros, su magia era apenas una gota en el océano ante los dragones mágicos, completamente incapaces de enfrentarse a ellos.
En la sala de conferencias, todos clamaban y expresaban sus opiniones, pero nadie podía proponer una solución verdaderamente efectiva. Finalmente, Stos, el representante del Banco de Hierro, rompió el silencio. Se levantó lentamente y dijo con voz profunda y firme. Como no podemos competir con la otra parte, quizás buscar la paz sea la mejor opción. Estas palabras se estallaron como un trueno en la sala, sobresaltando a todos y provocando un silencio instantáneo. La sala, que una vez fue ruidosa, quedó completamente en silencio. La gente se miraba entre sí, aparentemente todos reflexionando sobre la viabilidad de esta propuesta. El señor del mar frunció el ceño, miró a Stos y preguntó. El otro grupo es un rey dragón, Stos. Dime, ¿qué tenemos para moverlo? Stos respondió sin dudarlo. Dinero, una gran cantidad de dinero. Solo con suficiente riqueza podrá el rey dragón cambiar de opinión. Esta propuesta era claramente un sacrificio doloroso y todos los presentes lo sabían bien. Sin embargo, frente a un enemigo tan poderoso como el rey dragón, parecía no tener mejor solución. En una atmósfera de silencio y opresión, el señor del mar finalmente se sintió impotente y aceptó la sugerencia de estos. Así pues, el señor del mar envió de nuevo un enviado. Esta vez, su comportamiento era completamente diferente al anterior. Parecía muy humilde, arrodillado sobre una rodilla todo el tiempo, inclinándose para hablar, sin siquiera atreverse a levantar la voz, por miedo a enojar al rey dragón. Tras escuchar la propuesta del enviado de compensarlo con dinero y pedirle que retirara sus tropas, Raider nunca pareció aceptar, exponiendo así su posición. Lo que quiero es sumisión. Regresa y dile al señor del mar que rendirse es su única salida. Solo tiene un día para considerarlo. Con esto, expulsó sin piedad al enviado. Después de que el señor del mar escuchó el mensaje traído por el enviado, aunque su corazón estaba lleno de ira, su expresión no cambió en lo más mínimo. Sabía que se había preparado para lo peor y que, sin importar las dificultades que enfrentara, no le faltaría el coraje para luchar hasta la muerte. Sin embargo, cuando la guerra realmente comenzó al día siguiente, el señor del mar se dio cuenta de los ridículos que habían sido sus pensamientos anteriores. Originalmente había pensado que con cientos de miles de soldados bien equipados, debería ser capaz de enfrentarse al enemigo. Pero la realidad lo dejó estupefacto. El tamaño de esos 3 dragones mágicos era simplemente más allá de la imaginación. Estos 3 dragones mágicos medían más de 100 metros de largo y una envergadura de más de 300 metros. Eran como 3 montañas en movimiento en el campo de batalla, exudando una sofocante sensación de opresión. En comparación, los soldados humanos eran tan insignificantes como el polvo ante ellos. Cada vez que los dragones mágicos arrojaban llama de dragón, era como una catástrofe devastadora. Las llamas abrasadoras podrían fácilmente acabar con docenas, incluso cientos, de vidas, y el continuo arrojar llamas de dragón aniquiló instantáneamente a innumerables soldados, como si nunca hubieran existido. En tan solo unas cuantas respiraciones, varias formaciones de soldados desaparecieron por completo bajo el alboroto de los dragones mágicos. Estos cientos de miles de soldados no pudieron resistir ni 10 respiraciones antes de comenzar la derrota. Gritaron de terror, tratando desesperadamente de escapar de esta pesadilla. El señor del mar quedó paralizado en el sitio, perdiendo por completo su habitual majestuosidad y confianza. Su mente estaba en blanco, incapaz de aceptar la realidad que tenía ante sus ojos. No fue hasta que sus guardias cercanos lo arrastraron a la fuerza que salió de su aturdimiento como si despertara de un sueño. Sin embargo, del lado de Raider, todos los soldados estaban vigorizados como si les hubieran inyectado un poder ilimitado, excepcionalmente excitados, como si hubieran tomado un estimulante, persiguiendo de cerca a las tropas del señor del mar que huían, blandiendo sin piedad sus espadas y cortándolos. Tales logros militares eran como pasteles que caían del cielo, fáciles de obtener, así que todos se lanzaron hacia adelante como flechas disparadas desde un arco. Después de todo, cada cabeza enemiga cortada significaba una generosa recompensa monetaria, y en este punto, Raider, el rey dragón, nunca fue tacaño. De pie sobre la enorme cabeza de Ghidorah, Raider miró hacia abajo a los soldados dispersos y en aumento, sin la más mínima sorpresa en su rostro. Al fin y al cabo, en su opinión todo aquello era perfectamente normal. Para los humanos que vivían en la era de las armas frías, un dragón mágico era sin duda un golpe de reducción de dimensionalidad absoluta.
Además, el que participó en esta batalla fue un dragón mágico titán, cuya poderosa fuerza sería difícil de causar un daño sustancial incluso contra las armas térmicas modernas. A menos que Braavos tuviera potencias de nivel semidios o dioses verdaderos interviniendo personalmente, no tendrían ninguna posibilidad de ganar. Ante el inmenso poder del dragón mágico, la resistencia del enemigo parecía insignificante y el ejército de Raider avanzó irresistiblemente, llegando a los afueras de Braavos sin obstáculos. Esta ciudad-estado está situada en la confluencia del Mar Angosto y el Mar Tembloroso, compuesta por numerosas islas, y su ubicación geográfica única la convierte en una fortaleza fácil de defender y difícil de atacar. La tierra fuera de la ciudad está cubierta de grandes pantanos, mientras que el mar cercano está rodeado de imponentes islas similares a montañas, que forman una barrera natural, con solo un estrecho angosto que permite la entrada y salida de barcos mercantes oceánicos. En el estrecho se encuentra una estatua gigante de un titán, como un dios guardián, que da una sensación majestuosa e inviolable. Este terreno hace que Braavos sea casi inexpugnable y cualquier enemigo que intente atacar se enfrentará a inmensas dificultades. Sin embargo, Raider no se dejó intimidar por las dificultades que tenía por delante. Sabía la importancia de esta ciudad-estado, no solo por su posición estratégica sino también por la inmensa riqueza que contenía. El Banco de Hierro y el próspero comercio marítimo podrían generar un flujo continuo de enormes ganancias, que era exactamente lo que ansiaba. Aunque su dragón mágico poseía un inmenso poder y podía destruir fácilmente esta ciudad-estado, no quería hacerlo. Porque al hacerlo solo dejaría ruinas, incapaz de lograr su verdadero objetivo: conquistar y poseer la ciudad. Después de todo, criar dragones es una tarea que requiere muchísimos recursos, y la ingesta diaria de alimentos de cada dragón mágico es asombrosamente grande. Si no se pueden obtener suficientes beneficios de la conquista para sustentar la supervivencia del dragón mágico, entonces esta conquista pierde su significado. Por lo tanto, Raider decidió darle al Señor del Mar una última oportunidad, enviándole un enviado para persuadirlo de que se rindiera. Esperaba que el Señor del Mar decidiera sabiamente rendirse, evitando destrucciones y pérdidas innecesarias. Después de todo, aquellos que rechazan la bondad terminarán sufriendo las consecuencias. Después de la desastrosa derrota, Braavos cayó en el caos, con una atmósfera de pánico y desesperación impregnando las calles de la ciudad. La gente huía por todas partes en busca de refugio, mientras el dragón mágico que volaba en círculo sobre la ciudad como un demonio, listo para lanzar un ataque mortal en cualquier momento. Aunque los balistas matadragones en las murallas de la ciudad parecían poderosas, la batalla anterior había demostrado su ineficacia. Esos dardos de ballesta eran como hacerle cosquillas al dragón mágico. No podría causarle ningún daño sustancial. La población había perdido la fe en estas armas y no sabían en qué más podían confiar para resistir la amenaza del dragón mágico. Como el palacio del Señor del Mar había sido destruido en la batalla, el Señor del Mar y otras autoridades no tuvieron más remedio que cambiar el lugar de reunión del enviado de Raider al templo. En este lugar sagrado, las figuras principales de Braavos se reunieron, con el corazón pesado mientras enfrentaban las duras condiciones propuestas por el enviado de Raider. Estas condiciones no eran nada menos que un insulto y un saqueo para Braavos. La condición más inaceptable era la exigencia de apoderarse por completo de toda la riqueza del Banco de Hierro. Para las 23 familias fundadoras de Braavos, esto equivalía a desarraigar sus cimientos y masacrarlos como cerdos. Estos, el representante del Banco de Hierro, fue el más agitado al escuchar esta condición. No pudo tolerar tal exigencia y rugió furiosamente, acusando al enviado de Raider de codicia y desvergüenza. Las demás autoridades también adoptarán una actitud solemne, expresando su fuerte descontento y protesta por estas condiciones. El Señor del Mar observó las discusiones cada vez más feroces entre la multitud y una oleada de impotencia y de ira creció en su interior. Como autoridad suprema de esta ciudad-estado, debería haber recibido el respeto y apoyo de todos, pero ahora se enfrentaba a una situación tan embarazosa. Golpeó la mesa con la mano con un fuerte golpe, y esa acción repentina silenció instantáneamente la escena previamente ruidosa. El Señor del Mar se aclaró la garganta y dijo en voz alta y firme: el dragón mágico ha bloqueado todo Braavos desde el aire. No tenemos a dónde escapar. Ahora solo nos quedan dos caminos. O luchar hasta la muerte o vivir humillantemente como perros. Ahora es el momento de tomar una decisión.
Si más de la mitad de ustedes aceptan luchar hasta la muerte, no dudaré en vivir y morir con la ciudad-estado. Las palabras del señor del mar resonaron en el aire. Sin embargo, aquellos que habían estado gritando más fuerte hace un momento de arrepentimiento se quedaron en silencio, y algunos incluso comenzaron a mostrar miedo. Aunque las palabras del señor del mar estaban llenas de determinación y coraje, solo un puñado de personas se atrevieron realmente a levantarse y expresar su voluntad de luchar hasta la muerte. Los demás bajaron la cabeza, aparentemente sin atreverse a mirar al señor del mar a los ojos, temiendo que los llamara para que declararan su postura. Entre perder riqueza, poder y dignidad o perder la vida, la mayoría de la gente finalmente eligió este último. Salvar su propia vida era lo más importante. Después de todo, la vida solo dura una vez, mientras que la riqueza y el poder se pueden recuperar en el futuro. El señor del mar miró a estas personas cobardes frente a él, con el corazón lleno de decepción y tristeza. Originalmente había esperado encender el espíritu de lucha de todos para resistir colectivamente la amenaza del dragón mágico, pero la realidad era tan cruel. La gente estaba intimidada por el terror del dragón mágico, la moral se había desintegrado y ni siquiera el terreno más ventajoso podía ser utilizado. Ante tal situación, el señor del mar sabía que mantener bravos era una tarea imposible. Finalmente, el señor del mar se sintió impotente, al darse cuenta de que no tenía más opción que rendirse. Cuando el señor del mar pronunció las palabras ríndete, acepta todas las condiciones del rey dragón al enviado, hubo un alboroto inmediato, y muchas personas no pudieron evitar respirar aliviadas. Finalmente, ya no tendrían que enfrentarse a ese aterrador dragón mágico. El enviado quedó claramente muy satisfecho con la respuesta. Sonrió y ascendió al señor del mar, luego se dio la vuelta y se fue a llevarle la buena noticia al rey dragón. Raider, que estaba fuera de la ciudad, se alegró mucho de saber que el señor del mar estaba dispuesto a rendirse. De esta manera, podría ahorrarse muchos problemas, al no tener que gastar mucho tiempo y esfuerzo en destruir la ciudad y luego reconstruirla. Así, dirigió a su ejército sin vacilar y entró en Braavos sin oposición. El ejército de Raider marchó sin obstáculos porque no tenía por qué preocuparse de ser emboscado. Después de todo, con los dragones mágicos dando vueltas en el cielo, esta superioridad aérea absoluta hacía imposible que cualquier plan o truco tuviera éxito. Mientras los dragones mágicos vuelan en círculos en el cielo, podrían detectar y destruir fácilmente cualquier amenaza potencial. Por lo tanto, lo que menos preocupaba a Raider eran las emboscadas enemigas. Al entrar en la ciudad, Marcus y Ryan comenzaron a tomar sistemáticamente todas las posiciones clave en Braavos y a desarmar las fuerzas existentes. Sin embargo, durante este proceso algunas personas todavía intentaron escapar. Sin embargo, sus intentos fueron consumidos sin piedad por la llama del dragón de Aegon e Im. Los dos dragones gigantes volaban en círculos en el cielo, siguiendo estrictamente las órdenes de Raider, matando a cualquiera que se atreviera a abandonar la ciudad-estado. El enorme cuerpo de Ghidorah descendió lentamente hasta la cima del templo, sus tres cabezas doradas ligeramente bajadas, como tres picos dorados, mirando a la gente en el suelo. Raider estaba de pie sobre la cabeza del medio, su figura parecía excepcionalmente pequeña a la luz del sol, pero su aura era como la de un gigante, lo que hacía que la gente no se atreviera a mirarlo directamente. La mirada de Raider recorrió fríamente a la multitud que se encontraba abajo, y finalmente se posó en el señor del mar, quien una vez fue el gobernante de Braavos. Su voz era profunda y majestuosa, como si viniera de un enviado del infierno. Bájame. Ghidorah pareció entender las palabras de Raider y lentamente cayó su cabeza media al suelo. Cuando la enorme cabeza tocó el suelo, produjo un ruido sordo y los ladrillos y las piedras quedaron comprimidos en profundas hendiduras y grietas. Ghidorah colocó cuidadosamente a Raider en el suelo y luego resopló suavemente, como si le mostrara respeto. Después de que Raider aterrizó, Ghidorah levantó levemente la cabeza, sus ojos como llamas ardientes, mirando fijamente al señor del mar y a la gente detrás de él. Aunque Ghidorah no hizo ningún movimiento superfluo, el aura poderosa que emanaba de él hacía que la gente sintiera una presión insoportable. Esta no provenía solo de su enorme tamaño, sino también del miedo que irradiaba instintivamente como criatura viviente. Bajo la mirada de Ghidorah, algunas personas ya no pudieron soportar la presión y se desmayaron en el suelo. Aún más personas perdieron las piernas y cayeron al suelo, perdiendo por completo el coraje para resistir.
Incluso el Señor del Mar y sus miembros principales se arrodillaron involuntariamente a mitad de camino, lo que significaba rendición. Raider estaba a la sombra de Ghidorah, su voz resonando en el templo silencioso. No destruiré Braavos, porque valoro la capacidad del Banco de Hierro para acumular riqueza y su posición en el comercio exterior. Siempre que pagues el tributo a tiempo cada año, me satisfagas y seas lo suficientemente obediente, entonces tú, Señor del Mar, podrás continuar sentado en tu trono. Las palabras de Raider contenían tantas exigencias claras como una cierta garantía. Su significado era obvio. Mientras Braavos pudiera cumplir sus condiciones, no atacaría la ciudad. El Señor del Mar se arrodilló sobre ambas rodillas, sus rodillas chocaron contra el duro suelo con un sonido nítido, como si todo el mundo pudiera oír el agudo crujido. Sin dudarlo, sacó la espada larga de su cintura, la espada brillaba fríamente bajo la luz del sol, como si también estuviera emocionada porque llegara ese momento. El Señor del Mar agarró la empuñadura con ambas manos, levantándola por encima de su cabeza, sus brazos temblaban ligeramente por el esfuerzo. Con la mirada fija en Raider, le juró: te será leal para siempre. Raider se paró frente al Señor del Mar, su alta figura como una montaña, transmitiendo una sensación inquebrantable. Extendió su mano derecha, agarró la empuñadura y tomó firmemente la espada. Luego, presionó su mano izquierda sobre la hoja, sintiendo su tacto frío. La voz de Raider era profunda y poderosa, como si cada palabra contuviera una fuerza infinita. Recuerda tu juramento hoy. Si lo violas, la llama del dragón quedará todo aquí. Sus palabras explotaron como un trueno en los oídos del Señor del Mar, haciendo temblar por completo. Con eso, Raider de repente ejerció fuerza, y con un crack, la espada larga originalmente increíblemente robusta fue rota por él. Las dos mitades de la espada volaron por el aire y finalmente cayeron al suelo con un clank frente al Señor del Mar, como si fuera una advertencia tácita. Luego, Raider volvió su mirada hacia los 23 representantes de la familia que estaban sentados no muy lejos. Estas personas controlaban el Banco de Hierro, que poseía una inmensa riqueza y poder. La voz de Raider era tan fría como el hielo. El 70% de la riqueza del Banco de Hierro, envíalo a Rocadragón. Apenas terminó de hablar cuando alguien se puso de pie inmediatamente y refutó enojado: eso es imposible. Claramente, esta persona valoraba el dinero más que su vida, ignorando por completo las advertencias y amenazas de Raider. Sin embargo, Raider no se molestó en desperdiciar palabras con él. Simplemente blandió el brazo, y la espada larga en su mano brilló como un rayo, cortando rápidamente. En un instante, la cabeza de esa persona se separó de su cuerpo. La cabeza que caía dio varias vueltas en el aire y finalmente se aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Horriblemente, la cabeza aún podía ver su cuerpo erguido, el corte en el cuello tan liso como un espejo, la sangre brotó como una fuente del cuello cortado, salpicando a las personas que estaban a su alrededor y formando una niebla carmesí. La hoja de la hermana oscura en la mano de Raider brillaba fríamente, la superficie de la espada estaba tan limpia como un espejo, sin un rastro de sangre en ella. Si no fuera por el cadáver sin cabeza que se desplomaba lentamente, probablemente nadie había sabido que justo ahora, una vida había terminado bajo esta espada. Raider miró a Marcus sin expresión alguna y dijo fríamente: arrastra a toda la familia de este idiota, no dejes a nadie, mátalos a todos. Marcus escuchó esto, asintió sin cambiar su expresión y luego hizo un gesto a los 20 soldados que estaban detrás de él para que dieran un paso adelante. Estos soldados bien entrenados se movieron rápidamente, como una manada de lobos hambrientos que se abalanzan sobre esas 16 personas. Con una serie de espantosos golpes sordos de cabezas al caer, otra hilera de cadáveres decapitados apareció en el suelo, salpicando sangre y tiñendo de rojo carmesí las baldosas, antes limpias. El aire se llenó de un fuerte y nauseabundo olor a sangre. La escena quedó en completo silencio. Todos estaban aturdidos por la sangrienta visión, incluso su respiración se volvió cautelosa, temiendo atraer la atención de Raider. Ya nadie se atrevía a cuestionar las órdenes de Raider ni a cantar una melodía diferente. Raider observó esta escena con satisfacción, luego enfundó a su hermana oscura, preparándose para darse la vuelta e irse. Sin embargo, justo cuando se giró, su visión periférica captó una figura en un tejado distante. La figura estaba vestida con una túnica blanca y negra, destacándose notablemente a la luz del sol.
Los ojos de Raider se entrecerraron levemente, reconociéndolo instantáneamente como un sin rostro. Una oleada de ira brotó de su corazón y gritó en voz alta hacia Ghidorah, que estaba en lo alto del templo. «Mátenlo». Al mismo tiempo, agitó violentamente su mano derecha, señalando hacia la figura en el tejado. Las tres cabezas de Ghidorah, como leones enfurecidos, miraban fijamente al sin rostro que saltaba y corría por el tejado. De repente, la cabeza del dragón del medio abrió sus grifos y un espeso rayo de luz, como un meteorito, silbó sobre las cabezas de la multitud, dirigiéndose directamente hacia su objetivo. Este rayo era increíblemente rápido, como un destello de un relámpago. Incluso una élite como el sin rostro, con su cuerpo mortal, no sería capaz de escapar de su persecución. En un abrir y cerrar de ojos, el sin rostro fue alcanzado por este rayo increíblemente poderoso, pulverizándolo instantáneamente en una pila de polvo, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el poder de este rayo no disminuyó. Continuó avanzando a una velocidad asombrosa, y dondequiera que pasaba, las casas se derrumbaban, convirtiéndose en ruinas. El suelo también fue arado por este rayo, creando una larga y quemada zanja, de la que salía humo blanco y ondulante, como si fuera una herida donde la tierra había sido desgarrada. En este desastre repentino, muchos civiles inocentes fueron lamentablemente aplastados por las casas que se derrumbaban. Sus gritos resonaron por toda la ciudad y fue desgarrador escuchándolos. La mayoría de las personas presentes quedaron aterrorizadas ante esta horrible escena, retrocediendo asustadas, algunos incluso huyendo en pánico debido al miedo extremo. El rey del mar y otros nobles también estaban pálidos por la tensión, tragando saliva nerviosamente y con sudor frío perlándose en sus frentes. El rayo había rozado sus cabezas justo ahora, y esa momentánea sensación de fatalidad hizo que sus corazones casi saltaran de sus gargantas. Sintieron como si ya hubieran visto a la muerte llamándolos, la sombra de la muerte rondando en sus corazones, negándose a dispersarse. Raider se quedó clavado en el sitio, con los ojos ardiendo de furia. La casa de blanco y negro ya había sido destruida, y aún así todavía había sin rostro que se atrevían a venir a vigilarlo. Esto era simplemente una provocación y un insulto para él. Furioso, ordenó a Marcus y Ryan: encuentren a todos los sin rostro para mí, no dejen que ninguno escape. Es mejor matar a la persona equivocada que dejarla ir. Si alguien se atreve a albergar a estos sin rostro, exterminaré a toda su familia. Marcus y Ryan, al ver la ira de Raider, sus corazones se apretaron y, sin la menor vacilación, inmediatamente se separaron para liderar a los soldados en una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad. Decenas de miles de soldados, como un enjambre de langostas, invadieron rápidamente las calles y callejones de Braavos, registrando casa por casa. Toda la ciudad se sumió inmediatamente en el caos y la gente entró en pánico y huyó en todas direcciones. Marcus y Ryan aplicaron estrictamente las órdenes de Raider. Con aquellos que se atrevieron a resistirse, fueron despiadados, matándolos al verlos sin dejar lugar a la negociación. Ya se tratara de los pobres de los barrios bajos o de los altos funcionarios de los castillos nobles, incluso los edificios especiales como los santuarios de los templos no se salvaron. Mientras alguien se opusiera, inmediatamente se convertiría en un cadáver frío. El efecto de esta operación de búsqueda fue muy significativo y un gran número de creyentes del dios de múltiples caras fueron erradicados. Raider no tenía piedad de estas personas. Creía que, dado que estas personas consideraban la muerte como una liberación misericordiosa, entonces él misericordiosamente concedería la liberación a todas sus familias. Ese día, los habitantes de Braavos fueron testigos de lo que realmente fue una masacre. Los cuerpos se amontonaban como montañas frente al templo, y el olor a sangre impregnaba el aire, provocando náuseas. A pesar de esto, algunas personas no estaban dispuestas a quedarse de brazos cruzados y se resistieron con enojo, luchando obstinadamente utilizando el terreno de la ciudad. Sin embargo, su resistencia parecía tan pálida e impotente frente al poderoso dragón mágico. La llama del dragón arrasó sin piedad, quemando bloques enteros hasta dejar una tierra estéril, y las casas convertidas en cenizas en el furioso infierno. Una escena tan cruel e impactante extinguió por completo los pensamientos de resistencia en los corazones de algunas personas. Todos entendieron una verdad. Enfadar al rey dragón solo conduciría a montañas de cadáveres y yeguas de sangre. Una semana después, la ciudad de Braavos parecía envuelta en una atmósfera opresiva.
Cualquiera o cualquier cosa relacionada con el dios de las muchas caras, sin importar quién, si fuera descubierto, sería borrado sin piedad de este mundo. Raider estaba lleno de disgusto y odio hacia esta organización de asesinos que una vez había intentado asesinarlo. Siempre había adoptado una política de exterminio hacia estos sin rostro, sin permitirles nunca la oportunidad de respirar. En cuanto al llamado dios de muchas caras, Raider era aún más desdeñoso. Si realmente se atreviera a mostrarse, Raider seguramente haría que Ghidorah lo aplastara por completo, haciéndole saber las consecuencias de ofenderlo. Justo cuando Raider estaba inmerso en su odio hacia el dios de las muchas caras, se escuchó un leve golpe en la puerta exterior. Aunque el sonido no era fuerte, parecía particularmente abrupto en el ambiente tranquilo. Raider respondió inconscientemente. Adelante. Con el crujido de las bisagras, la puerta se abrió lentamente y una figura entró. Raider miró atentamente y vio que era Ryan. Se dio cuenta de que Ryan había venido solo, y comprendió inmediatamente que esa visita debía ser para informarle de una situación especial. Después de que Ryan entró en la habitación, primero le hizo una simple reverencia a Raider y luego habló con entusiasmo. Mi señor, un anciano que dice ser descendiente de la familia del señor dragón ha venido a verte. Esto fue completamente inesperado para Raider. Nunca pensé que un descendiente de la familia del señor dragón vendría de buscarlo tan rápidamente. Raider pensó por un momento y luego dijo sin dudarlo. Traedlo. Al escuchar la orden de Raider, Ryan inmediatamente hizo una reverencia respetuosa, luego se giró y salió rápidamente de la habitación. No mucho después, hizo entrar a un anciano. El anciano parecía bastante viejo, su cabello era blanco y negro y lucía algo desalinado. Sin embargo, en marcado contraste con su apariencia ligeramente envejecida estaban su par de ojos de color dorado violáceo, que eran inusualmente brillantes, como si pudieran ver a través de todo. Aunque la ropa del anciano estaba un poco desgastada, en general era decente. Por su vestimenta y comportamiento, era claramente una persona que había experimentado muchas cosas. Raider, a través de su poderosa percepción mágica, podía sentir claramente que el anciano efectivamente tenía verdadera sangre de dragón fluyendo dentro de él. Sin embargo, la concentración de este linaje era relativamente baja, habiéndose diluido claramente en gran medida. Raider hizo un gesto con la mano, indicándole a Ryan que se retirara. Decidió hablar a solas con el anciano para comprender mejor sus intenciones y propósito. Al ver a Raider, el anciano primero hizo una reverencia respetuosa, luego se enderezó la espalda y se presentó con dignidad. Mi nombre es Torne Baileris, de la familia del señor dragón. He venido con la esperanza de que Su Alteza, viendo que somos de la misma familia, muestre misericordia y ayude a rescatar a mis parientes. Al oír esto, los labios de Raider se curvaron levemente, mirando al anciano con una sonrisa débil e ilegible. Sus ojos se entrecerraron, revelando un indicio de astucia imperceptible. Tras un momento de silencio, finalmente habló, con una voz tranquila pero con un matiz de burla juguetona. ¿Ah? ¿Qué te hace pensar que te salvaría? Mírate. La verdadera ascendencia de dragón en ti es muy débil. Probablemente te resultaría extremadamente difícil incubar un huevo de dragón o montar un dragón gigante. Tu único uso, me imagino, es ser un guardián del dragón, haciendo trabajos ocasionales como criar dragones. La expresión de Torne no cambió en lo más mínimo al escuchar las palabras de Raider. Claramente estaba muy consciente de su propia situación. Sin embargo, no se dejó influenciar por las palabras de Raider. En cambio, respondió con una convicción aún mayor. Su Alteza, si bien hay algo de verdad en su opinión, no olvide que la fuerza de la familia del señor dragón no se refleja únicamente en la pureza de nuestro linaje. Poseemos una larga historia y una rica experiencia, que son tesoros que no se pueden medir por el linaje. Además, el camino de conquista de Su Alteza no se detendrá aquí. En el futuro, para reconstruir Valiria, sin duda necesitará la ayuda y el apoyo de más miembros de la familia del señor dragón. La sonrisa de Raider se hizo más pronunciada al escuchar las palabras de Torne, pero no se comprometió de inmediato, simplemente dijo a la ligera. Tal vez. Torne sabía que si no podía demostrar su valor a Raider, definitivamente no recibiría su ayuda. Después de un período de lucha interna y vacilación, Torne finalmente reunió su coraje y dijo. Tengo una manera para que te conviertas en un dios.
Esta frase fue como un rayo que atravesó el cielo nocturno y despertó instantáneamente el intenso interés de Raider. Abrió muchos los ojos y miró fijamente a Thorne, como si estuviera escudriñando si este misterioso anciano realmente conocía un secreto tan vital. La expresión de Raider se volvió seria. Enderezó la espalda, se sentó erguido y esperó atentamente a que Thorne continuara. Al ver esto, Thorne supo que había captado con éxito la atención de Raider. Respiró hondo, se recompuso y luego, lentamente, sacó de su túnica una delgada pieza circular de hierro del tamaño de la palma de la mano. La pieza de hierro parecía bastante común, pero al observarla más de cerca, uno notaba que estaba cubierta de densas runas y patrones, que parecían contener algún poder profundo. Thorne colocó cuidadosamente la pieza de hierro en el escritorio frente a Raider y luego explicó. Esto registra el método para construir un reino divino. La mirada de Raider se fijó en la pieza de hierro. La tomó con entusiasmo y la examinó detenidamente. La pieza se sentía fría al tacto y ligera, claramente hecha de un material muy especial. Raider enfocó sus ojos y descubrió que en realidad estaba forjado con acero valirio. El acero valirio es un metal extremadamente raro, que posee poderosas propiedades mágicas y una textura tenaz. Este material se considera material para artefactos divinos en la antigüedad y ahora es muy difícil de encontrar. Las runas y caracteres de esta pieza de hierro eran aún más pequeños y densos, con muchas runas mágicas que Raider nunca había visto antes. Aunque era difícil descifrar completamente el significado de estas runas y caracteres inmediatamente, Raider, confiando en su profundo conocimiento y experiencia mágica, pudo confirmar que la magia registrada por estas runas y caracteres estaba de hecho relacionada con convertirse en un dios. Raider se alegró en secreto, sabiendo que esta pieza de hierro era absolutamente invaluable. Sin embargo, no lo demostró de inmediato, sino que le dijo con calma a Thorne. ¿En qué quieres que te ayude? Thorne se regocijó en secreto, sabiendo que su petición había sido medio exitosa. Dijo rápidamente. Mi familia está prisionera dentro de los muros negros de Volantis. Te imploro que los rescates. Raider se sorprendió un poco después de escuchar esto. Inicialmente pensó que Thorne haría demandas más complejas o difíciles de cumplir, pero no esperaba que se tratara simplemente de rescatar a unas pocas personas de Volantis. A sus ojos, esto era un asunto que no requería ningún esfuerzo. Raider sin dudarlo tomó un bolígrafo, escribió rápidamente una carta y se la entregó a Thorne, diciendo. Haré que Shiola te acompañe a Volantis para traer de regreso a tu familia. Las manos de Thorne temblaban de emoción. Tomó la carta apresuradamente, como si fuera su salvación. Se arrodilló sobre ambas rodillas, con la voz ligeramente entrecortada, y dijo. De ahora en adelante, juro servir a su Alteza hasta la muerte. Raider no le dio a Thorne más tiempo para expresar su gratitud. Gritó en voz alta hacia la puerta. Shiola, entra. Cuando se abrió la puerta, entró un hombre alto y de rostro severo. Se quedó quieto a un lado, esperando las instrucciones de Raider. Raider miró a Shiola y le ordenó. Me representarás y acompañarás a Thorne a Volantis para traer de regreso a toda su familia. Una oleada de alegría inundó el corazón de Shiola. Sabía que si lograba resolver este asunto con éxito, demostraría su capacidad a Raider. De esta manera, en el futuro se podría confiar mucho en él, como en el caso de Douglas, Jason y Marcus. Shiola percibió profundamente que el respeto de Raider por Thorne era extraordinario. De lo contrario, Raider nunca lo habría enviado específicamente para acompañar a Thorne hasta Volantis, y solo con el propósito de rescatarlo. Por eso, Shiola trataba de Thorne con especial calidez. Después de que ambos se marcharon, Raider permaneció solo en el estudio, totalmente absorto en el estudio de la pieza de hierro. Durante 2 días y 2 noches, no cerró los ojos, transcribiendo y traduciendo continuamente los caracteres y runas de la pieza de hierro. Después de un esfuerzo incansable, finalmente descubrió su misterio. Resultó que el llamado convertirse en Dios no era realmente convertirse en una deidad en el sentido literal, sino más bien construir el propio reino divino, un espacio independiente completamente bajo el propio control. Sin embargo, la construcción y el mantenimiento de un reino divino requerían una cantidad extremadamente enorme de poder de fe como sustento, que es precisamente la razón por la que las deidades son tan dependientes de sus seguidores.
Si se le privara del alimento del poder de la fe, el reino divino no podría existir por mucho tiempo y eventualmente colapsaría y se disiparía inevitablemente. Las funciones principales del reino divino son principalmente dos. Primero, purificar y procesar el poder de la fe, y segundo, almacenarlo. Todas las demás funciones son relativamente secundarias. Se puede decir que el poder de la fe es una fuerza muy milagrosa, como una panacea, omnipotente. Las deidades pueden usar el poder de la fe para lograr cualquier cosa imaginable en el mundo. Si algo no se puede hacer, solo significa que el poder de la fe poseída no es suficiente. Después de todo, la característica principal del poder de la fe es que los deseos se hacen realidad. Mientras puedas imaginarlo, no hay nada que no puedas hacer. Sin embargo, la forma en que se genera el poder de la fe es bastante especial. Se forma por la convergencia de creencias humanas. A medida que el renombre de una persona en el mundo crece, una gran cantidad de creencias se centrarán en ella como un foco de atención, dando así nacimiento al poder de la fe. Para aquellos que no saben cómo utilizar este poder, el poder de la fe puede ser simplemente inútil. Pero para aquellos que son buenos en uso, puede crear muchos milagros increíbles. De repente, Raider se dio cuenta de que tenía una cosa más que aprender. No solo magia y leyes, sino también cómo usar el poder de la fe. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco abrumado. Dios mío, realmente tengo una vida difícil. De pie en lo alto de la alta torre, bañado por el sol de la mañana, Raider cerró los ojos y se concentró, tratando de transformar el poder de la fe en lo profundo de su corazón en su propio poder mágico. Sin embargo, justo cuando estaba completamente absorto en su meditación, un leve ruido de pasos vino detrás de él, interrumpiendo su meditación. Raider abrió lentamente los ojos y se dio la vuelta, solo para ver a Douglas acercándose a él, sosteniendo una carta. Raider detuvo lo que estaba haciendo y preguntó confundido: ¿De dónde vino esta carta? Douglas se acercó a Raider, hizo una leve reverencia y le entregó la carta, respondiendo: Esto fue enviado desde desembarco del rey, primero a Rocadragón, y luego reenviado aquí. El mensajero instruyó específicamente que debía ser entregado en tus manos. Raider tomó la carta y examinó cuidadosamente el sobre. No tenía ninguna marca especial. Abrió el sobre, sacó el papel de carta que había dentro y comenzó a leerlo. A medida que seguía leyendo, las cejas de Raider se elevaron gradualmente y su expresión se volvió cada vez más sorprendida. El contenido de la carta le sorprendió mucho. Resultó que la triarquía se había aliado con Dorne. Sin duda, este fue un cambio importante y Raider no pudo evitar caer en una profunda reflexión. Al continuar leyendo, Raider se enteró de que la guerra en los Stepstones había caído en una posición desventajosa. La dragona de Rhaenys, la reina roja Meleys, fue gravemente herida por un balista asesino de dragones en batalla. Aunque su vida no corrió peligro, seguramente no podría participar en la lucha por un corto periodo. Al final de la carta, el rey Viserys expresó sus expectativas para Raider, con la esperanza de poder enviar tropas a las tierras disputadas para frenar a la triarquía y evitar que desviara su atención para ayudar a Dorne. Esto aliviaría la presión sobre los peldaños de piedra y le daría a Rhaenys más tiempo para recuperarse. Después de leer la carta, Raider la arrugó sin expresión alguna y la tiró como si fuera basura. Era como si la carta no tuviera ningún valor para él, e incluso una mirada le parecía superflua. Originalmente, tenía algunas dudas y consideraciones acerca de enviar tropas, pero la llegada de la carta disipó completamente esa noción. Después de todo, no tenía ningún interés en la propuesta de Viserys, su supuesto suegro conveniente, y menos aún tenía deseos de luchar en sus guerras. Además, el propio territorio de Raider se encontró en ese momento en un período delicado. Aunque en la superficie parecía tranquila, sin nadie que se atreviera a oponérsele abiertamente, las acciones encubiertas eran constantes, trayéndole siempre diversos problemas. Para estos problemas, Raider tenía una solución única, simple y cruda. Creía que la raíz de todos los problemas estaba en las personas que los creaban. Si se hiciera frente a esta gente, los problemas desaparecerían naturalmente. Esta lógica estaba profundamente arraigada en su mente y la aplicó con gran habilidad. Siempre que se encontraba con un problema, su primer pensamiento era encontrar a la persona que lo había planteado y luego eliminarla. Si esto aún no resolviera el problema, no dudaría en eliminar a ambas partes involucradas en el problema.
De esta manera, naturalmente, nadie se atrevería a plantear problemas nuevamente y los problemas dejarían de existir. Raider era claro como un espejo. Sabía muy bien que no era el tipo de político astuto que era hábil para jugar juegos de poder e intrigas. La razón por la que poseía un poder tan inmenso y un territorio tan vasto hoy en día se debía enteramente al poder militar absoluto aportado por los dragones. Fue este poder incomparable el que le otorgó autoridad y dominios absolutos. Por eso, Raider nunca había pensado en desempeñar el papel de un rey benévolo, porque simplemente no le convenía. Sabía en el fondo que no tenía ni la paciencia ni la capacidad para ser un monarca benévolo. En cambio, los estilos de gobernantes incompetentes y tiránicos eran lo que debía imitar y de lo que debía aprender. Raider arrojó casualmente la carta rota a un lado, luego se volvió hacia Douglas y le preguntó con una expresión seria: ¿Cómo ha manejado la flota del Rey del Mar? La expresión de Douglas era algo sombría. Dudó por un momento, luego respondió con sinceridad: La flota es simplemente demasiado grande, y muchos miembros de la tripulación han declarado que solo obedecen las órdenes del Sea King, lo que ha complicado un poco las cosas. Al oír esto, el rostro de Raider mostraba claramente su desagrado. Miró fijamente a Douglas y lo reprendió. Has estado conmigo durante tanto tiempo. ¿Aún necesito enseñarte este tipo de cosas otra vez? Douglas respondió con cara amarga. Es extremadamente difícil encontrar capitanes, timoneles y navegantes experimentados. La voz de Raider era fría y despiadada, como si careciera de calidez. Sus palabras eran tan mordaces como un viento frío, enviando escalofríos por la columna vertebral. ¿De qué sirve retener a la gente desobediente? La falta de habilidad se puede cultivar poco a poco, pero si una persona no puede ni siquiera lograr la obediencia básica, entonces mantenerla incluso un día más es un desperdicio de comida y aire. Douglas se quedó a un lado. Aunque estaba acostumbrado al comportamiento frío de Raider, escuchando estas palabras en ese momento todavía lo hacía temblar, se le erizaron los pelos y un escalofrío le recorrió la columna hasta el cuero cabelludo. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Raider a los ojos, y respondió suavemente: Entiendo. Raider miró a Douglas sin expresión alguna, aparentemente insatisfecho con su reacción, y añadió: Solo quiero resultados. En cuanto al proceso, no me importa. Al día siguiente, el señor del mar llegó con el corazón lleno de inquietud. Había estado pensando en cómo expresarle sus palabras a Raider para explicarle ciertos asuntos. Sin embargo, Raider no le dio oportunidad de hablar y le dijo directamente durante su encuentro: No te preocupes por cosas innecesarias. Simplemente haz bien tu trabajo. Si no hay nada más, puedes irte. El señor del mar se quedó sin palabras ante las palabras de Raider. Abrió la boca, pero no encontró motivos para replicar. Al final, no pudo hacer más que escabullirse, desinflado como un balón pinchado, tal y como había llegado. Raider observó la espalda del señor del mar que se retiraba, con una mueca fría formándose en su corazón. La razón por la que se reunió con el señor del mar fue simplemente para anunciar. Ya que había decidido someterse, no debía tener muchos ases bajo la manga. El cargo de señor del mar no era exclusivo suyo. La obediencia del señor del mar se debió enteramente a los métodos despiadados que Raider había mostrado en Braavos durante este periodo. Desde que Raider asumió el control del Banco de Hierro, muchas de las 22 familias fundadoras se resistieron a aceptarlo. Crearon deliberadamente diversos problemas, intentando paralizar el negocio crediticio. Sin embargo, Raider no se dejó provocar por su desafío. Actuó con decisión y sin vacilar. Todos aquellos que se negaron a trabajar, participaron en los disturbios y los familiares que estaban detrás de ellos fueron ejecutados sin piedad por Raider. Las baldosas del suelo de la plaza del templo aún conservan las horripilantes manchas de sangre, como si narraran la sangrienta escena de aquella época. Esta sangrienta purga condujo a una transformación masiva del Banco de Hierro. De las 22 familias fundadoras originales, solo 7 sobrevivieron. Ahora, el Banco de Hierro está completamente bajo el control de Raider. Los familiares supervivientes se han vuelto excepcionalmente dóciles y obedientes, sin atreverse ya a albergar deslealtad alguna. Después de todo, todos sabían claramente que los 3 dragones demoníacos en el templo todavía existían, y cualquier acto de desafío solo conduciría a consecuencias más trágicas. Unos días después, Raider estaba meditando en el templo cuando de repente recibió una noticia que lo llenó de ira.
Las personas que había enviado a Volantis no solo estaban detenidas, sino que también podrían haber sufrido ya una desgracia. Esta noticia cayó como un rayo caído del cielo, encendiendo instantáneamente la furia de Raider. No pude evitar preguntarse. ¿Había sido demasiado indulgente? ¿Cómo se atrevían a tratar a sus enviados con tanta imprudencia? Cuanto más pensaba Raider en ello, más furioso se ponía. Decidió no quedarse de brazos cruzados, sino ir personalmente a Volantis y darles a esas personas una dura lección. Sin embargo, Raider no actuó impulsivamente. Sabía que este viaje podría desencadenar una serie de acontecimientos imprevistos, especialmente en Braavos, y no podía dejar que aprovecharan la oportunidad para causar problemas. Después de una cuidadosa consideración, Raider decidió dejar a Aegon a cargo de la custodia del templo, usando su poderío militar para intimidar al Señor del Mar y a los demás, impidiéndoles realizar movimientos precipitados y extinguiendo cualquier pensamiento de fuga. Con todo preparado, Raider se preparó para partir. Esta vez, no montó a Ghidorah, sino a lomos del dragón de Im. Porque sabía que Ghidorah tendría una misión más importante: provocar una catástrofe sin precedentes en Volantis. Mientras Raider e Im volaban juntos hacia el cielo, Ghidorah los seguía de cerca. Pero a mitad del vuelo, un poderoso huracán comenzó de repente a girar alrededor de Ghidorah. Este huracán, como una bestia feroz, devoró rápidamente el aire circundante, formando un superhuracán. Este superhuracán se dirigió hacia Volantis a una velocidad asombrosa, superando los 300 kilómetros por hora. Raider estaba de pie sobre el lomo del dragón de Im, observando la escena desde lejos, sintiendo tanta anticipación como aprensión. Sabía que este desastre natural traería una inmensa destrucción a Volantis, pero también le preocupaba si causaría otras consecuencias inesperadas. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Raider esperó en silencio, viendo al superhuracán avanzar como una bestia salvaje, preparándose para impactar sin piedad los muros y edificios de Volantis. En ese momento, dentro del templo R'gllor en Volantis, una solemne y misteriosa ceremonia de sacrificio se desarrolló de manera ordenada. Los individuos sacrificados estaban cuidadosamente dispuestos delante del altar. La mayoría eran hombres de pelo blanco y ojos morados, intercalados con unas cuantas mujeres ancianas. Las llamas del altar ardían ferozmente, crepitando como si narraran algún antiguo secreto. Los sacerdotes del dios rojo, vestidos con túnicas y capuchas rojas, dieron vueltas y comenzaron a cantar encantamientos antiguos y misteriosos. Sus voces eran profundas y solemnes y resonaban por todo el templo, inspirando asombro. De repente, un sacerdote con una daga avanzó. Sus movimientos eran elegantes pero decididos, y sin vacilar se cortó la muñeca. La sangre brotó sobre el altar y, al instante, se iluminaron runas rojas, brillando con una luz misteriosa. Las llamas, como si tuvieran alguna fuerza, se propagaron rápidamente y su color pasó del rojo al rojo oscuro, pareciendo aún más extrañas y aterradoras. Todas las ofrendas fueron consumidas por el fuego abrasador. Sus cuerpos se encendieron instantáneamente en infiernos llameantes y gritos agonizantes resonaron por todo el templo. El olor a carne quemada impregnaba el aire, repugnante. Sin embargo, nada de esto pudo detener la ceremonia. Las llamas redujeron sin piedad todas las ofrendas a cenizas. Sin embargo, mientras se desarrollaba esta horrible escena, las pálidas llamas de color rojo oscuro parecían tener vida propia, contrayéndose hacia el centro del altar de una manera antinatural. Fue como si estuviera controlado por una mano invisible, condensándose rápidamente en un capullo de fuego de color rojo oscuro de varios metros de altura. Dentro de este capullo de fuego parecía ocultarse un poder desconocido que infundía tanto miedo como curiosidad. Y el sacerdote que previamente se había cortado la muñeca ahora acunaba 3 huevos de dragón, caminando lentamente hacia este capullo de fuego. Su figura parecía excepcionalmente alta y misteriosa en el resplandor de las llamas. Cuando entró, el capullo de fuego se cerró lentamente, envolviéndolo por completo a él y a los 3 huevos de dragón. En ese momento, la ceremonia del sacrificio finalmente concluyó, y una criatura desconocida comenzó a gestarse dentro de este capullo. ¿Qué impacto tendría su nacimiento en este mundo? Beard, el triarca de Volantis, estaba de pie a un lado, con la mirada fija en todo lo que se desarrollaba ante él, sin perderse ningún detalle. Mientras observaba a la sacerdotisa roja y a sus compañeros sacrificarse continuamente en el gran capullo, una ola de preocupación surgió en su corazón.
Beard le dijo a la sacerdotisa roja que estaba a su lado. Si fallas esta vez, no te dejaré ir a la ligera. Usaré las vidas de todos ustedes para apaciguar la ira del rey dragón. Su voz era gélida y tenía un dejo de amenaza. La sacerdotisa roja permaneció en silencio, todo su cuerpo envuelto en una túnica larga, pero no podía ocultar su impresionante figura. La capucha le ocultaba el rostro, revelando solo un par de ojos profundos y misteriosos. De debajo de la capucha salía una voz con un encanto irresistible, como si pudiera desgarrar el alma. El Dios verdadero estará complacido con tus contribuciones, dijo la sacerdotisa roja, con un tono tranquilo y confiado, aparentemente llena de fe en sus propias habilidades y en las de sus compañeros. Bayard miró a la sacerdotisa roja, reflexionando interiormente. Sabía que estas sacerdotisas rojas poseían poderosas habilidades mágicas, pero frente a un enemigo tan aterrador, aún no se atrevía a ser descuidado. Si esta gente realmente no podía enfrentarse al dragón mágico, entonces tendría que tomar decisivas para protegerse a sí mismo y la seguridad de la ciudad. Bayard se giró y se fue con sus subordinados, con pasos algo pesados. Mientras caminaba, sopesaba mentalmente distintos escenarios posibles. Si las sacerdotisas rojas realmente fallaban, decidió que sería el primero en cortarles la cabeza y ofrecerlas como regalo de expiación al rey dragón, con la esperanza de apaciguar la ira del rey dragón. La sacerdotisa roja estaba parada en el borde del altar, mirando el capullo rojo oscuro en el centro del altar. A medida que se sacrificaban más y más personas, el volumen del capullo se expandía continuamente, como un globo que se infla, a punto de estallar. Sus labios se movieron levemente y susurró con una voz que solo ella podía oír. Espero que todos estos sacrificios valgan la pena. Dicho esto, se dio la vuelta lentamente, con pasos algo pesados mientras abandonaba el altar. Su mirada recorrió a todos los que se encontraban a su paso. Todos la observaban en silencio, sus ojos revelaban una mezcla de reverencia y miedo. Sin embargo, en los ojos de la sacerdotisa roja solo había un atisbo de lástima, pues solo ella sabía el destino que le esperaba a esta ciudad-estado. Cuando salió completamente de las puertas de la ciudad de Volantis, se detuvo y extendió la mano para quitarse la capucha roja de la cabeza. Debajo de la capucha, se reveló un rostro impresionante. Un puente nasal alto, ojos profundos y una cascada de cabello rojo cayendo sobre sus hombros. Sin embargo, su ceño fruncido no pudo evitar evocar simpatía. En ese momento, una figura emergió de la puerta de la ciudad. Era Himbaya, que había venido a recibirla. Al ver la expresión de la sacerdotisa roja, Himbaya comprendió de inmediato su lucha interior. Se acercó rápidamente a ella, le acarició la frente con suavidad y la consola con ternura. El mandato del Dios verdadero está por encima de todo. Todos los sacrificios son para volver al abrazo del Dios verdadero. No tienes por qué culparte por esto. Ya sea que ella misma se dio cuenta o que las palabras de Himbaya la iluminaron, el ceño previamente fruncido de Melisandre se relajó gradualmente, como la superficie de un lago acariciada por una brisa primaveral. Sus ojos ya no estaban tan perdidos y confundidos como antes, sino que tenían un toque de claridad y resolución. Finalmente, Melisandre miró profundamente en dirección a Volantis, como para grabar todo lo relacionado con la ciudad en su corazón. Luego, se dio la vuelta resueltamente y siguió los pasos de Himbaya, yéndose juntos. Mientras tanto, dentro del templo de R'hllor, la atmósfera era excepcionalmente pesada. Sobre el altar, el capullo anteriormente ovalado y de color rojo oscuro ahora se retorcía y expandía de una manera extraña. El capullo parecía tener vida propia, se retorcía constantemente, y la criatura que se gestaba en su interior crecía y luchaba violentamente, aparentemente queriendo liberarse de su confinamiento y emerger del capullo. Finalmente, con un crujido, apareció la primera grieta en la parte superior del capullo. Esta grieta, como un rayo, atravesó el oscuro cielo nocturno, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Inmediatamente después, se oyeron unos crujidos uno tras otro y las grietas en el capullo se hicieron más numerosas y grandes, extendiéndose como una telaraña rota. Las personas que realizaron el sacrificio quedaron atónitas ante este arrepentido giro de los acontecimientos. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando con asombro el centro del altar, con los ojos fijos en el capullo a punto de estallar.
Sus corazones estaban llenos de anticipación y miedo, ansiosos por ver el verdadero rostro de la criatura interior, pero también temerosos de que esta criatura desconocida les trajera desastre. De repente, una enorme pupila de color rojo oscuro emergió lentamente de la grieta. Era como el ojo de un demonio, escudriñando a través del hueco, mirándolos fijamente a todos. En ese instante, un miedo indescriptible se extendió rápidamente como una plaga, como si todos fueran vistos como comida ante esos ojos. Los corazones de las personas casi saltaron a sus gargantas, y sus gargantas se sintieron como si estuvieran fuertemente agarradas por una mano invisible, incapaces de emitir un sonido. La idea de escapar pasó descontroladamente por sus mentes, pero sus piernas estaban como clavadas, completamente insensibles, solo temblando incontrolablemente. Justo cuando todos estaban completamente consumidos por el miedo, el capullo rojo oscuro explotó sin previo aviso y una corriente de luz roja oscura salió disparada como un rayo. Este rayo de luz era increíblemente rápido, como la guadaña de la parca, cosechando sin piedad las vidas de todos los presentes. En un abrir y cerrar de ojos, dondequiera que pasaba el rayo de luz, los cuerpos de las personas caían flácidas, como si sus almas hubieran sido extraídas. En todo el templo, aparte del sonido silbante del rayo de luz, no se podía oír ni un solo grito. Esta escena inquietante era escalofriante, como si el mismo tiempo se hubiera congelado en ese momento. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de la pesadilla. Dentro de la ciudad-estado de Volantis, la gente comenzó a ordenar espontáneamente sin previo aviso. Llamas de color rojo oscuro brotaron de sus cuerpos, extendiéndose rápidamente y envolviendo toda la ciudad a un ritmo alarmante. Las llamas lamieron casas, calles y personas. Dondequiera que iban, todo quedaba reducido a cenizas. La ciudad, que otra era bulliciosa y próspera, se transformó instantáneamente en un purgatorio, lleno del hedor de la muerte y la desesperación. Justo en ese momento crítico, Ghidorah, como un demonio del infierno, llegó con una tormenta furiosa. Las llamas de color rojo oscuro, arrastradas por la tormenta, se elevaron hacia el cielo como un feroz dragón de fuego, mostrando sus colmillos y garras, formando un tornado de fuego colosal que alcanzó los cielos. Este tornado de fuego parecía la llegada del apocalipsis, devastando sin piedad cada centímetro de Volantis. Por donde pasaba, las casas se derrumbaban, los árboles se rompían y todo quedaba en ruinas. Y en ese momento, Bayard, el arconte de Volantis, se llenó de un arrepentimiento y remordimiento sin fin. Lamentó haber escuchado el consejo de la sacerdotisa roja, que había conducido a una situación tan trágica. Sin embargo, ya no tenía tiempo para el remordimiento, pues las llamas de color rojo oscuro, como los tentáculos de un demonio, subieron rápidamente a su cuerpo. Bayard luchó dolorosamente, pero todo fue en vano. Finalmente, fue incinerado hasta convertirse en cenizas en las furiosas llamas, dejando atrás solo una voluta de humo negro que se dispersó con el viento. Mientras tanto, Raider, que seguía de cerca de Ghidorah, también sintió el aura mágica de sangre y fuego entrelazados dentro de Volantis. La verdadera línea de sangre del dragón dentro de él lo hacía excepcionalmente sensible a fluctuaciones mágicas tan poderosas. Podía percibir claramente que en lo profundo de las llamas rojas oscuras, una aura extraña se hacía continuamente más fuerte. Ante esta situación desconocida, Raider no se atrevió a ser descuidado. Él conocía el peligro de esa extraña aura, por lo que decidió decididamente no dejar que Im siguiera adelante y se arriesgara. Flotó y dio vueltas en el aire, manteniendo cierta distancia del tornado de fuego, observando todo desde lejos, sin atreverse a acercarse fácilmente de nuevo. El tornado de fuego rojo oscuro ardía ferozmente en el aire, como un loto rojo en flor. Sin embargo, este espectáculo espectacular no duró mucho tiempo. Tal como apareció de repente, las llamas de color rojo oscuro comenzaron a converger rápidamente, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Estas llamas, como si estuvieran dotadas de vida, se reunieron hacia el centro de la tormenta. Se entrelazaron y se enrollaron uno alrededor del otro, condensándose finalmente en un asombroso dragón demonio rojo oscuro. Este dragón demoníaco no era corpóreo, sino que estaba completamente compuesto de llamas, como si un demonio hubiera surgido del infierno. Aunque su tamaño no era particularmente masivo, con una longitud corporal de menos de 100 metros, exudaba un aura que aceleraba el corazón.
Su cuerpo ilusorio e insustancial hacía sentir que podía disiparse en el aire en cualquier momento, pero también parecía albergar un poder infinito en su interior. Lo más llamativo era su par de enormes pupilas verticales de color rojo oscuro. Estos ojos, como llamas ardientes, miraban fijamente el cuerpo de dragón dorado de Ghidorah, revelando una aura depredadora como la de un carnívoro. Ghidorah estaba claramente disgustado por esa mirada. Aunque aún no había madurado completamente, el título de Rey Titán no era en absoluto inmerecido. Para ella, mirada semejante no era nada menos que una flagrante ofensa, una profanación de su majestad real. El cuello de Ghidorah de repente se iluminó con una deslumbrante luz dorada, que era tan brillante como el sol. Inmediatamente después, sus tres cabezas se abrieron simultáneamente, arrojando tres rayos de luz dorados desde sus bocas, como tres rayos que atravesaron el cielo, disparándose directamente hacia el dragón demonio rojo oscuro. El dragón demoníaco rojo oscuro no mostró debilidad. Abrió su enorme boca, expandiéndola hasta su límite, como para devorar al mundo entero. Con su rugido, una llama roja oscura brotó de lo más profundo de su garganta, formando una gruesa columna de fuego que se precipitó hacia adelante. Esta columna de fuego de color rojo oscuro, como una erupción volcánica, transportaba calor infinito y poder destructivo, chocando ferozmente con la energía entrante. Al instante, las dos poderosas energías chocaron, provocando una explosión que sacudió la tierra. Las fluctuaciones de energía producidas por la explosión arrasaron como un tsunami, provocando poderosas corrientes de fuego y violentos relámpagos dorados. Estas llamas y relámpagos se entrelazaron, formando un vórtice de energía gigante que atrajo todo a su alrededor hacia su núcleo. Aunque la fuerza del dragón demonio rojo oscuro no era débil, en comparación con Ghidorah, claramente estaba más de un paso atrás. Bajo el bombardeo del rayo de gravedad, su cuerpo de dragón fue instantáneamente destrozado, tan frágil como el papel. Sin embargo, el cuerpo del dragón demoníaco rojo oscuro no era materia ordinaria, sino que estaba compuesto de llamas de color rojo oscuro. Cuando su cuerpo se dispersó, las llamas dispersas no salpicaron como objetos ordinarios, sino que, como si poseyeran conciencia propia, se reunieron rápidamente unas hacia otras. En solo unas pocas respiraciones, estas llamas de color rojo oscuro volvieron a converger, formando un dragón demonio rojo oscuro completo. Aunque su cuerpo había regresado a su estado original, Raider podía sentir claramente que las fluctuaciones mágicas del dragón demonio rojo oscuro se habían debilitado significativamente. Evidentemente, volver a ensamblar su cuerpo fue una tarea que consumió mucha energía para el dragón demonio rojo oscuro. Después de todo, la energía no puede crearse de la nada ni puede consumirse sin pérdidas durante el proceso de reorganización. La apariencia del dragón demonio rojo oscuro reconvergido comenzó a sufrir cambios asombrosos. Como si rindiera homenaje a la forma de Ghidorah, su cuerpo se retorció y deformó gradualmente, presentando finalmente una forma notablemente similar a la de Ghidorah. Su forma original de dragón de dos alas ahora desarrolló dos cabezas más y una cola, su cuello se volvió delgado y flexible como una serpiente. Su envergadura también se hizo más ancha, como un cielo nublado. Y púas afiladas crecieron en su espalda y cola, brillando fríamente, enviando escalofríos por la columna. Su apariencia general ya era 90% similar a la de Ghidorah, y sus pupilas verticales con forma de serpiente estaban llenas de ferocidad y brutalidad. El dragón demoníaco rojo oscuro expandió sus enormes alas, agitándolas violentamente, provocando un vendaval, y se abalanzó sobre Ghidorah con una velocidad asombrosa. Al ver esto, las tres cabezas de Ghidorah emitieron simultáneamente rugidos ensordecedores, y también ampliaron sus alas que oscurecían el cielo, enfrentando la carga sin retroceder. En un instante, ambos chocaron en el aire con un ruido sordo, como si todo el cielo temblara. La fuerza de este impacto fue tan grande que las ondas de choque en el aire se extendieron como ondas en el cielo. Desde la distancia, parecía un fuego artificial gigante explotando en el aire, deslumbrante y espectacular. Se trataba de una competición de fuerza bruta pura, sin técnicas llamativas, puramente una prueba de qué cuerpo era más duro y qué fuerza era mayor. En este emocionante enfrentamiento, el dragón demoníaco rojo oscuro y Ghidorah se negaron a retirarse. Usaron sus cuerpos para chocar entre sí, cada impacto como dos meteoritos que se encuentran en el cielo, estallando con chispas deslumbrantes.
De repente aparecieron rastros de llamas explosivas en el cuerpo del dragón demonio rojo oscuro, como si su cuerpo estuviera a punto de ser destruido. Claramente, en este instante de confrontación, Ghidorah había ganado la partida. Los dos dragones estaban fuertemente enredados y sus cuerpos chocaban con golpes sordos. En ese momento, entraron en la fase de combate cuerpo a cuerpo más brutal, con colmillos y garras convirtiéndose en sus armas más poderosas, eficientes y letales. Cada ataque parecía meticulosamente calculado, apuntando sin piedad a los puntos vulnerables del oponente. No había reglas en esta batalla, solo un objetivo: matar al oponente con el siguiente golpe. La conmoción de los dos dragones peleando fue como un rayo caído del cielo, resonando entre las nubes.